Buen día, Gunis. Estamos en la 6ª edición de Figurama. Esto es espectacular. Voy a comprar muchas cosas y os las voy a enseñar con todos estos amigos. Con Turrencio, con Retro Ticket, está Bernie Toys. Hay mucha gente y muchas cosas. Vamos a ello. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Máster del Universo, barco pirata, un Scareglow por aquí. Creo que una pieza de las más interesantes, estas figuras del equipo A de Gozan, que a mí me las regalaron por un cumpleaños y todavía las tengo, el típico PVC sin licencia que se vendió en España del equipo A. Y aquí las podemos ver cómo venían en su caja original de Gozan, que yo no lo había visto nunca. Bueno, está aquí Luis. Hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, te voy a dar un micro. Dame un micro. Para, está Luis Turrencio. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos, amiguetes? ¿Tú habías visto alguna vez la caja esta de Gozan del equipo A? La verdad es que no sabía ni que estaba en caja. Y venía con la furgoneta y con un helicóptero. No pone equipo A por ningún lado, con lo cual suponemos que era Grupo Acción. un knockoff bootleg de la época. Pero descarado. Yo no sabía ni que era de Gozan. Y venía de ahí, pero vamos, a mí me la regalaron en mi cumpleaños y me regalaron solo las figuras, con lo cual yo creo que también se debían vender sueltas. Sí, yo creo que más las figuras que el resto de vehículos. Aquí tenemos también el reloj plateado de Takara, el original, Ajá. el del robot que nos llegó a España, que muchos tenemos con avión, con tal. Sí, el original de era de Takara, japonés. Fijaos qué cromados, hay fotos de Madonna en los 80 llevando este reloj. Que Madonna... Sí, os pondré alguna aquí. Madonna se las sabía todas. En el lado. Y el reloj original de Takara con el cromadito. Precioso. Está en 200 euros. Por ahí. 200 euritos. Sandokan. Hay piezas muy chulas, tiene piezas en PlayStation que yo no había visto nunca. ¿Qué precio tiene el Gozan? Lo que... Está en subasta. Es ir haciendo tanteos. Está en subasta. Mira, David el Gnomo. ¿Por cuánto va? 480 Y subiendo. lo máximo. El que venga con 500 se lo lleva. Bueno, a ver lo que queda. El David el Gnomo, Swift, en caja de Star Toys. Precioso también, una pieza que se ve bastante poco. Mira, ¿y esto que en bolsa? Gnomitos en bolsa. Los gnomos en bolsa que no lo había visto en mi vida. Ah, ¿no? Yo no le hago a esto. ¿Esto mola o qué? A ver, están chulos. David el Gnomo es David el Gnomo, pero en bolsa nunca los había visto. Drácula. Estos son dinosaurios españoles, la caja. Ah, sí, tú te hiciste con una caja de dinosaurios Sí. en uno o dos figuramas Sí, atrás, ¿no? La mandé a México, Hace un amigos par de México, figuramas. y sí son españoles. Y por aquí algo de Bullet también, Galaxy Hero. Galaxy Hero, o sea, hay puestos muy fuertes de bootleg que los Sí. veremos ahora. Sí. ¿Y estas cajas de Feber Juegos qué me dices? Joder, la verdad es que el Te hace falta el arte es muy bonito. mirar lo grande que es. ¿Esto es una Yes. mano? Es Sí. inmenso. Mi No mamá. las había visto en la vida estas cajas. Qué chulo. Wow. Bonito, ¿eh? Preciosas. Sobre todo muy poco vistas. Para guardar estas cajas. ¿Os acordáis de Feber Juegos que eran las casetes que le hacías así, salía un tablero de juego magnético? Ah. Estaba la de Star Wars, la de Indiana Jones. Las he enseñado en algún directo. Son bonitas, el arte de las cajas. Es bonito. increíble, la mansión de los fantasmas y el pergamino secreto. Y vamos con el puestazo del amigo Ovich. Ovich, ¿cómo estás? No me extraña, pues ya van pasando las horas. Vale, Ovich. Sí. A ver, cuéntanos, ¿qué cositas tienes por aquí serias? Esta, ¿no? Me preguntabas un poco Sí, esta estas variante. Sorcerers me ha llamado la atención. Porque es esta variante italiana que es bastante complicada de encontrar. ¿Y en qué lo podemos diferenciar? Pues el color de los corazoncitos que yo le digo, de lo que tiene aquí en el vestido, es un marrón más clarito. Luego, lo que serían los ojos del águila son pegatinas, no son pintados, son stickers. Lo que es el báculo es más flexible de lo normal, que los otros son más rígidos, y después viene con las gomas blancas. Las gomas, Vale. no sé si se verá, Sí. pero ahí son las transparentes. Vale. Conocidas. Y esta es la variante italiana de Sorcerers, que es bastante complicadilla de encontrar. Muy bonita. ¿Esta en cuánto Sí. la tienes? Esta tengo en 200. ¿Alguna otra Bueno, variante curiosa? El tigre de Top Toys plateado, ahí metalizado, perdona. Wow. He dicho plateado, no, metalizado. Esta pintura es original de fábrica. Sí. Precioso. Sí, Hecho en Argentina, ¿verdad? Sí, el Battlecat de Top Toy y el Panther metalizado Top Toy con montura de Battlecat salió así. Precioso. Sí. Esto está todo a la venta, ¿verdad? No lo has Sí. traído solo para enseñarlo. No,
Está ¿Qué, todo- ¿Y está qué todo- cuesta un Battlecat? El Battlecat lo tengo en 100, ¿Y el Panther? 1000. 1000 pavos. Sí, Guau. Pues nada, mirarlo bien. 1000 pavetes. Si algún interesado, todavía no lo ha vendido Ovich, no Y luego sabemos si... están las dos si se figuras de Beastman ¿Sí? y de Trap Jaw, que son las que se llaman de depósito. Estas que de Top Toy salieron algunas variantes que les llaman de depósito. Y esta es una, Trap Jaw, completa con los accesorios, y Beastman, cabeza dura, con pistola de Zodak, Guau. el calzón pintado de negro. Que queda precioso ese calzón Sí. negro. Estas son algunas de las variantes Top que has potentes traído. que he traído, sí. Sí. Qué cosa más bonita. Y bueno, tenemos aquí un 12 pulgadas de los parlantes de... Sí. Ese es que el sacó ta- Hasbro ya el Talking junto con Último Guerrero. de Hulk Hogan y Último Guerrero. Estas son las ediciones conmemorativas, ¿no? que Conmemorativas, sacaron. sí, 2000 señor. fue el año. Del año 2000. Que estando en este estado que ya están un poquito desgastadas, las ves de lejos y dan todo el pego a Sí. No. a las vintage, Sí. es total. Salieron y hicieron prácticamente Tal cual, tal cual, sí. Tal cual. Lo que tenía que haber hecho con Origins. Sí. Antes, cuando he pasado primera Sí. vez por el puesto, le he comprado esto, Sí, señor. que me parece una pasada. Es un bootleg de los Demolition del Pressing Catch español, de la WWF, y me parece una figura espectacular que se viene para la colección y que no sabemos muy bien No. nada de nada. No, Parece así tamaño tipo Manix y tal, pero no tenemos ni idea. las Y bueno, piernas Parece que tiene cuerpo como de combo Warrior. de o algo combo, así. es que Lo que pasa es que las piernas no son. La unión no es del combo, pero. o sea, la no, cara está muy pero bien parece, pintada. puede parecer. de Burley tengo 3 piezas buenas. Este es un Space Patrol 2. Salieron la 1 y después sacaron la segunda edición. Y este es de los dos. Este es el Demon Fighter, el vehículo. Y este es la furgoneta de los Ranger Force. Y por aquí has traído también el Batman de Star Toys. Sí. Ya sabéis que la serie de Batman la hizo Toy Biz en Estados Unidos, esta serie, y aquí en España la hizo Star Toys. Materiales del cartón un poquito más básico, esto es ya en color en Estados Unidos con Toy Biz, y aquí lo sacaron en blanco y negro. Pero bueno, aquí vemos producido en Barcelona Estaba cara la tinta. y es una pieza, la verdad, muy interesante. Sí, ¿En cuánto tienes el Batman este? 150. 150 se va este Batman. Los chifles de la familia Monster, Sí. muy bonitos. Tenía la familia, pero... ¿Alguien se la compró? Igual la compré yo. Sí, Me no sé, suena de compro alguien tantas que cosas. me la compró, me suena de Puede alguien. ser. Un tío por ahí, sí. Sí, alguien, que está grabando por aquí, alguien ¿no? la debió comprar, no sé, a saber. Y bueno, maquinitas por aquí también, tipo Game & Watch. Estas pistolas de Batman y de Spider-Man de los años 70 también son unas piezas Ah, qué chulas. bonitas. Estas se vendieron en el mercado italiano. Italianas, sí. Sí. En Nápoles. Y luego aquí algún bullet de Robocop. Este que lo vi yo. Joder. Lo vi yo en un vídeo que lo sacó. Esto es el vídeo que saqué, Laboratorio. este, completito, nuevo a estrenar. Está muy curioso. Sí. Al que le guste Robocop, Sí, a mí me gusta Robocop, la serie que sacó Kenner, sobre todo. está guay. Eso estaba muy guay. Y bueno, un poquito ya más moderno de Marvel. Esto es Terminator el futuro igual. Estas figuras aquí no salieron, solo salieron en Estados Unidos, tanto esta como esta. Esta es de Toplus Custom, que es la primera edición que sacó de este He-Ralph, de un Ralph de las Tortugas Ninja haciendo de He-Man. Luego sacó otra edición que ya venía en caja, con un empaque más currado, pero esta es la primera que sacó al mercado. Skeletor también hizo otra. De Skeletor también, exactamente. Muy guapas. ¿Esta qué vale? Esta la tengo en 150. Es que estas ediciones ya personalizadas Esto no... se nota. Esto no lo vas a encontrar en ningún... Eso es. Ya no las hace, claro. No las hace, este empaque... Y te he reservado yo por ahí un robot de plástico soplado, que yo creo que es italiano, quizás. Sí. Vamos a verlo. Italiano o francés, no sabría decirte. Me he reservado antes esto, que me ha parecido muy curioso. Fíjate, super robot. ¿No de la feria? En bolsita. El rollo... Never Play. El rollo Goldorak. Está muy bien, ¿no? Sí. ¿Sabemos fechas? ¿Sabemos algo? Esto es France, año 87, 17 de julio. Bueno. Y yo creo que aquel día llovió.
Ese día Tiene llovió. aquí algo marcado, pero no. Pues ese día llovió. Me acuerdo porque cayó una tremenda. Mejor no se puede decir, ¿eh? Tenemos aquí. A ver, vamos a evaluar. A ver, el carbono 14. ¿Está pasando el carbono 14? A ver, la huella está A ver. huella. Ahí pone una fecha o algo. Tiene Una huella de fecha. tomate puede ser italiano. Eco, Puede ser. Made in China no pone, eso está claro. Guarantee, confidence, Me la pareció que era italiano, ¿eh? pone Puede ser italiano. conformite a la norms. Eso es francés. Eso es francés. Guarantee pack. Esa es nuestro experto Pues, políglota. al Eso- final va a ser. No, porque estaba diciendo que si era italiano, no, No, es francés. Francés, solo habla. Pues Francia 87, que jugaba ya. Sí, yo Platini, creo que Platini. Platini estaba en. Platini se fue al Inter y en lo ganó más el Balón alto, de Oro. y sus hijos todos tenían uno como este, que salió en muchos documentales. Es Super Robot. Pues se viene para casa. No, aquí tenemos a un orgulloso poseedor de el ring del pressing catch. Qué piezón, qué piezón. Esto es parte de la historia. Totalmente. La historia se contaban aquí jugando con el Efectivamente, poniendo el cinturón que no lo podías conseguir de otra manera, nada más que comprándote el ring. Sí, sí. Y Daos qué cuenta maravilla. que aquí invertían en el juguete, no tanto en la caja. En los 80 se cotizaba mucho lo que es el blister, pero esto es una caja de pizza. ¿Y qué más da? O sea, cuando lo sacabas de aquí, veías el juguete montado, decías, es el mejor dinero invertido de la historia. O sea, me he convencido a mi madre que me compre esto, me lo compra y me ha hecho el niño más feliz de la historia. Y 30 años después es que me lo vuelvo a comprar. Porque yo lo desmangué a base de hostias. O sea, a base de jugar y jugar me quedé sin cuerda, sin cinturón, sin nada. Entonces lo veo aquí y ¿qué más da lo que valga? ¿Qué más da 100 euros que 140 que lo que sea? Es una maravilla, vamos, y la ilustración es increíble, Todo. todo por detrás. Teníamos esta versión, otra versión con sonidos, el ring amarillo. Exacto. Y luego una versión que salió en Estados Unidos que incluía las figuras de Hulk Hogan y Macho Man en unas bolsitas Pero yo creo que transparentes. este era el primero Eso ya de era superventas. Este es imposible de conseguir. Yo creo que era el primero y aparte fue el más vendido en la primera serie, que Sin eran duda, los 12. sin duda, sin duda. Y bueno, fijaos en esto, ¿eh? Esto es del celo de hace 30 años. Eso, carbono 14 y está completo, ¿no? Está completo, sí, Perfecto. sí. Pues muchas felicidades, tío. Esto es un acierto haber venido aquí. Hay que venir a lo estos disfrutes. Las sitios. ferias al final Hay que venir porque encuentras sacas cosas que ni te cosas. imaginas. Totalmente. Venga. Muchas gracias, chicos. Y seguimos con más Master del Universo, ¿eh? Es una serie que la verdad que es que no decae. Aquí lo que nos falta es moto, ¿eh? Fijaros la serie Super 7, yo cuando salió la serie de Super 7, que ahora ha perdido la licencia, Super 7 filial de Funko y todo ese conglomerado, sacaron tres figuras que me encantaron, que fueron Transforming He-Man, He-Man Glow in the Dark cuando se transforma, Ajá. Robot con la cabeza Ajá. y el Golden He-Man, que es un He-Man totalmente dorado, Dorado. la estatua dorada. Y había Y un me hice mana- con los tres y había un Manatar de cristal, ¿no? no paran de subir. Y un Hubo un Manatar- Manatar de cristal, también lo sacaron negros. Y una tila, ¿no? Sí, Algo así. y esos ya no me dio por ellos, Ya no pero me tanto. hice con estos tres He-Man y no paran de subir de precio estas tres versiones. Bueno, se revalorizan, ahí sí que Motu. Y aparte de Super 7, que no le ha pasado lo mismo al castillo de Grayskull, que ha llegado a estar a 30, 15, 20 euros. Es una pieza que la verdad que solo les ha faltado regalarla a los de Mattel. Tenemos aquí, pues fíjate, dos tigres de Beijing así como si nada. Mira qué guapo. Mattel sacó la línea de Big Jim, tenía este tigre para la jungla, para la selva y luego dijo, pues no tengo pasta para hacer la serie de Master del Universo, ¿qué hago? Pues cojo el modelo, cojo el mismo molde y me hago una pantera para Skeletor y me hago un tigre y lo convierto en un Battle Cat para He-Man. Así que aprovecharon recursos. Que aprovecharon y luego lo utilizaron también para la serie de Tarzán en color negro, o sea que no desaprovechaban, vamos. A ver, está aquí Bernie Toys y Juanma Casquete. ¿Qué habéis visto aquí? A ver, ¿qué tenéis? Puteando a este hombre. Variantes españolas De Triclops. de Triclops, dos naranjas distintos. Esta es versión española. Sí, los dos son españoles. La cara es totalmente diferente a la Sí, que vemos en esta Asia, es ¿eh? mate Brillante. y este es brillante. Y mira, para que lo compares, este es Malasia. Mira la expresión de la cara. Fíjate. Mira, Es que no se parecen nada. ¿qué te parece? Increíble. Guau, qué piezotes. Sí. Estos se vienen para casa. ¿Verdad, Juanmita? Pues lo quería grabar rápido porque sé que estas cosas aquí duran poco. Dura un poco, mira. Bueno, pero mejor que contaros yo mis historias, os la va a contar Diego, que sabe bastante más. Muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Qué no sé tal, lo que Diego? es. Diego Muy bien. de Master Vintage. Master Vintage. ¿Cómo estás?
Veo que has traído aquí variantes, piezas Un arsenal. de las curiosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya hemos hablado del tigre de Beijing, Muy bien explicado. que luego sacó su gatito negro Sí, para Tarzán también, La para pantera negra de Tarzán y Eso es. de ahí salieron ya la Panther y el Battle Car. Panther, que hay millones de versiones, Sí. incluso sin la pelusilla. Sin la pelusilla y de otros colores, no tan púrpura. Efectivamente. Y así es. Me sí. cuentan amigos argentinos que algunas, para saber cuáles son, les tienen que quitar esta pelusa, este terciopelo para saber cuál es. O muchas veces rascarle un poco para saber, porque hay una Panther que es verde, que Eso se es. cotiza bastante la Panther, porque yo creo esa historia fue de cuando Mattel se quedó sin Panther negra y tuvieron que flocar Battle Car. Por eso sale el verde en las Panther. Vale. Fue una historia. Es todo un mundo, la de las Todo el versiones de Motu es Versiones alucinante. hay variantes, Bueno. las que tú quieras. Aquí tengo un poquito lo más seleccionadas, buscado, ¿no? sí. Tengo ahí un Dragon Blaster con su candado. El candadito es el candadito, martirio de eso esta es, figura, eso es. Tenemos una espada luminosa, Espada luminosa. o espada láser también lo llaman algunos, Eso es, ¿no? sí señor. Muy bien dicho. Y tenemos otro con su candadito. Aquí tenemos un... Espada luminosa, lo más complicado que funcione, por supuesto. Eso es, por supuesto. Que levantes el bracito y se funcione, enciende. que se encienda la Igual que le espada. pasa a Esqueleto Ojos de Fuego, Y que lo se mismo, encienda. con el báculo. Aquí tenemos un Terror Cloud. Los precios de estas figuras ya se van, Bueno, se van un más poquito de porque lo es muy que- complicada. Pues cuanto más accesorios tiene la figura, pues más cuesta. Eso es. Igual que el príncipe Randall, pues entre la corona, la armadura, Eso la es. espada, la lanza y King la Randor capa. con su capa original, ¿no? Sí, señor, así es. Es lo Todo más, original, lo todo más original. complicado conseguir esta capa. Sí, Es, en ese estado. es lo que tan- marca la diferencia sí, de eso estas es. figuras. Es una figura muy complicada de ver. ¿Esta? Que es un Maneface Malasia. A ver, vamos a cogerlo aquí que no estamos un poco a contraluz, ¿vale? ¿Qué tiene de especial? Pues le llaman el Maneface Spain porque salió en España, pero con el molde Malasia Ajá. y el arma marcada France. Es muy complicada de ver y de conseguir. Fabricada en España. Fabricada en España, sí señor. Así es, fabricada en España Wow. con el molde Malasia y el arma France. Es un poquito... Aquí Scalewall. tenemos un Scalewall, Hong Kong, el pie de espolón, como le llamamos, todo original, la capa, la alabarda, todo. Yo tengo el marcado France, que es fabricado en España. Eso es, pero el tuyo es con pies de esqueleto. Ahí se Eso es. diferencia la cosa. y, Luego tenemos y este lo tenemos en 300 300 euros, que todo original. se puede bajar algo. Vale, te quiero decir. báculo Sí, alabarda original y todo. original. Sí, sí. Hubo una versión verde Sí, que es salió la en Estados americana. Unidos Americana, sí señor, Estados Unidos. y en otros territorios salió con Glow in the Dark, que para mí es mi favorita, la verdad. Este es un Mossman France, muy preciado también por muchos coleccionistas, porque tiene un flocado pues muy distinto al Mossman Muy Malasia. distinto. Igual en el vídeo no lo veis bien, pero es que no se parece en nada. Es el pelo mucho más largo aquí, más brillante. Eso es. Y este tiene colmillos y este otro no. Si te fijas, tiene colmillos y este otro La no. cara no se parece en nada. Tampoco. Le llaman, bueno, el de los colmillos. El Mossman de colmillos es el Mossman France. Wow. Y luego tenemos un... ¿Qué pasa? Y esta es una variante también bastante complicada, porque es el Grislord de cara negra. Es la primera figura que sacó Mattel como Grislord, pero como le sacó y dio miedo a los niños, no la vendían y tuvo que aclarar la tez. Que ahí estamos la figura que más pues la figura que ya por fin se vendió. A ver, por aquí arriba. La Mantisaur completita, con Vale. su pistolita difícil de conseguir. Con sus ojitos de mosquitor. Eso es, con su cara, pues también es una cosa que muy peculiar que esté también. Luego, Tenemos un Ninjor, que no es poca cosa. Eso es también, bueno. la Completo, cosa que- sí, completo, los- cuidado, Ninjor. un- Una figura que suelta, pues como todas, no levanta dice mucho, nada. pero que las armas ya pero se sobre empiezan a todo los complicar, nunchakus, Y el pues, nunchaku ya... súper difícil de conseguir y original. Oye, pues sí. no me parece Claro. ni tan mal, Ni tan mal. Para estar en este estado y completa, Luego tenemos aquí un Battle Bones, marcado USA, ¿vale? también con todas las costillas, como dicen ellos. Aquí se metían las figuras. Ahí se metían las y figuras iban dando y y en llevaban la las boca se figuras. metían los accesorios. ¿Vale? Hemos visto antes la caja de Superpowers para transportar, las míticas cajas de Star Wars con la cabeza de Vader. Así es, y estos así es. dijeron, venga, pues estos hacemos un monstruo que ya no vale Luego hay dos por uno. diferentes figuras, por ejemplo, diferentes variantes. Dos Clawful con pies distintos, el Taiwan y el France.
verás que, bueno, pues los pies ahí dicen todo. Sí. Pies de pato y el pies de esqueleto. No se parecen en nada, es increíble. Luego tenemos el Horda de costillas rojas, si te fijas, Guau. en esa esquinita. Es una figura, es una versión americana también, porque tiene la espalda pintada en rojo. Y es una figura que salió solamente pues, en América también. Es poco vista. Guau. Y un Buzov de cabeza blanda translúcida, que también es una figura americana que salió y es muy difícil también de conseguir. Bueno, ahí Está en tenemos, 80 euros. sí. Ahí tenemos, bueno, otra variante, el Lingworth de espalda pintada, también, bastante muy bien de lengua y todo. Luego ¿Este cuál es la procedencia? ese es Hong Kong también, es Wow. Hong Kong. Espalda redonda, Chubat, está la espalda lisa, que tenemos por ahí. Diferencia, ¿no? Total. Total del molde ya directamente, ya no es un tema de pintura como se ven en otras variantes de otros países. Eso es, total. Entonces, bueno, pues... Es increíble. Y bueno, pues también tenemos ya que me digas, ahí tenemos un Orde Trooper. Me voy a dar la vuelta. Orde Trooper Spain. Orde Trooper Spain, también bastante complicado en esa calidad y en esa blancura. Wow. Los Wildor también son complicados. Aquí lo podéis ver, marcado Spain, para los que nos estéis viendo desde México, desde Argentina, desde Colombia. Spain, eso os llamará bastante la atención, poder ver eso en una figura Motu. Los Wildor también son complicados, que tengan la cara tan perfecta y completa también, porque el arma también y es las muy... partes plateadas que se despintan con mirarlas. Y ya la que tú elijas, porque ya Pues mira, hombre, una pieza que tampoco es de las fáciles es... Pues sí, el Clan Chan, el Clan capturador. Que bueno, ya según lo que estamos viendo ya parece hasta poca cosa, ¿no? En comparación a las variantes raras que estamos viendo. Eso es, sí, ya. Pero... un Rio Blast. O Rio Blast, que también es una pieza también, preciosa. Bastante. Se diferencia muy bien de la México porque la cuerda mexicana es trenzada y aquí es lisa. En eso se diferencia. Wow. Luego, bueno, a mí es una figura que me gusta mucho. Saurot. Importante que cuando le demos a su palanquita trasera eche fuego por la boca. Se puede encender un cigarro con ella. Efectivamente. ¿Tiene reparación esta figura una vez que deja de echar chispas? Difícil, muy difícil. Yo he conocido a varios coleccionistas y no encuentran soluciones. ¿no? Qué pena, porque la mayoría, el problema es que aunque funcione el mecanismo, no echa chispas. Eso es. Y la pistola, que es rarísima de encontrar ya también. Y hay muchos que, lo que tú dices, están completos, pero casi no, la mayoría no ya, prácticamente, sí, por los años que tienen. Y luego, bueno, pues yo qué sé, pues aquí tienes... Y cosas que se te han ido ya. Sí, cosas que es que estamos grabando ya después de haber pasado por aquí, después de haber comprado y tal, figuras y se han ido cosas, muy buenas, sí, sobre todo cosas españolas. He visto un Triclops también. Este es un Ramman Spain. No, esto es el francés. El Spain se ha ido, fíjate. Vale. Marcado francés en una calidad muy buena, aunque sea un Ramman que dice muchas veces que es una figura muy básica, pero bueno, sobre todo el plateado, que esté así. Eso es. Hay una versión con estos cromados en color dorado también, que es el que me llama muchísimo la atención. Tenemos a Mosquitor también con su... Un clásico. Con su arma, espérate, con su arma aquí. Eso es la versión argentina de las más cotizadas, con la sangre negra, ¿no? La sangre negra, ahí estamos, sí señor. Eso sí. Luego tenemos a Blade, que también es una figura muy buscada. Sobre todo las espadas, ¿no? Que tenga sus dos espadas originales, es lo que cotiza esta figura. Sí, así es. El taponcito de trompo, que tenga su taponcito, como veréis, coja la que tengas, coja la que cojas, están todas completas. Están todas completas, no hay despiece aquí. Nada. No, ninguna. Sí. Ya también es muy complicado de conseguir que tenga la anilla y sí, la anilla, gancho, eso es. Y ¿sabes lo que es tal y que mucha gente no lo tiene? El anillo. El anillo del terror. Sí, ese. Eso es lo que pocas veces ves la figura, tanto Triclops como el garfio también se tiene muy fácil. Y bueno, pues también una figura que me gusta mucho, el Snake Face. Sí. Que también es una figura que, bueno, mucha gente le cambia el báculo, cambian por ejemplo, el de King Hiss, por uno de esos. Entonces, bueno, esto ya lo conseguí completa a un precio bastante bueno. Pero el verde no es el mismo, entonces es muy diferente. Sí. Y el escudo también. Sí. Y bueno, pues ya... Bueno, joder, es un repaso a la historia de Motu que yo creo que da para un vídeo solamente. Así está. Vamos a seguir, que si no dedicamos todo el vídeo a este puesto que se lo merece. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Un saludo. Y no todos son muñecos, también hay videojuegos y gente cazando zombies a manos llenas.
Y vamos con un puesto, Luis, que para ti es... Para mí es el mejor. Para ti, si solo estuviera este puesto en la feria, ya habías cumplido, ¿no? Yo me venía ya a lo la dabas Chelo, por bueno. me quedaba aquí con Chelo toda la tarde. Estamos con el puesto de Petete. Para la gente que ya no... Lo hemos hablado en otros vídeos, Petete era un grandísimo coleccionista de bootleg. Sí, pues él era el maestro en esto. Fue el que abrió camino en todo esto y gracias a él las figuras de hoy en día tienen valor, porque él se las ponía cuando la gente no lo hacía. Entonces, pues por eso tiene ese valor añadido. Y un gran coleccionista que lamentablemente ya no está entre nosotros. Y pues bueno, su familia monta un puesto y está sacando cosas de su colección particular. Pues aquí podéis ver cositas que tenía, como por ejemplo Galaxy Heroes, estos que son minis, los Treasures. Figuras de Kenner, de Robin Hood, están muy aquí, guapas. No sé, Combo por ejemplo, figuras... Blister. Si no conocéis, Luis Turrencio en las redes sociales es gran fan del mundo bootleg, me ha enganchado al bootleg también. Cuando acabas las líneas principales de juguetes, al menos en mi caso, cuando ya acabas todas las líneas principales, yo que le meto a muchas, Master, tú sabes, Master del Universo, Star Wars, Super Powers, todo, ya antes de meterse en versiones internacionales, yo me he metido más en el mundo bootleg. Primeros pasos, conociendo muy poco y estoy bien, muy on fire, ¿no? La verdad, tú sabes bien. Estás a tope, mira. Los dinosaurios, ¿no? Que hemos visto antes. Hemos visto antes en la caja, pues en blister, con diferentes tipos de cabezas, le quitaba la cabeza y la cola. Eso es. Tortugas ninja terroríficas. Hay mucha gente que esto le parece que es una basura, que esto no hay que coleccionarlo, pero para gusto los colores. Pues cada vez está más en alta. Y cada vez la verdad que... Eso te va a gustar. Este le tengo sin en blister, pero mira, tenemos al Último Guerrero y a Hulk Hogan. No tengo el Último Guerrero, solo tengo a Hulk Hogan. A ver si consigo al Último Guerrero suelto. Mira este que chulo este blister. Los Invisible Warrior. Una pasada de blister. Esto, nuestra gente de México, Argentina, esta gente... Les encanta seguro. Esta gente lo va a gozar viendo estas piezas, ¿no? Ellos que tienen allí la de Dios, de todo esto. Ellos que son los reyes del mundo, reyes. Los reyes. También hay cosas oficiales, tenemos cosas de Fly oficiales o no, pero sí que hay cosas oficiales como por ejemplo estas figuras de Godzilla o cosas de Kenner. Mira, aquí una imitación del equipo A, el equipo magnífico. Que puede ser un poco perfectamente el equipo A o G.I. Joe o no sé. Figuras no tóxicas, ¿eh? Sí, siempre no tóxicas. No tóxicas, las podéis chupar. Las podéis chupar y comer. Las podéis hacer con unos cardos borriqueros. Muy bien. Efectivamente. Perfecto. Bueno, y para el que se crea que esto no vale nada, que esto no tal, el problema del bootleg es que se encuentra muy poco. O sea, aunque tengas el dinero para comprarlo y desees una pieza, tú no te vas a meter en cualquier plataforma de compra y basta. Esto escasea muchísimo. Entonces podemos ver, por ejemplo, Skeletors. Yo quiero ver Skeletors. Cuéntanos un poco de marcas españolas que hubo muy potentes en este tema, haciendo knock-off, haciendo figuras falsas, pirateadas de todo esto. Sin lugar a dudas, Farmen. Farmen fue la número 1. Farmen, Huiva también nombraríamos. Huiva también, Farmen, Huiva. De las españolas yo diría que Farmen y Huiva son las más principales. Esta es una de las piezas mitológicas de Farmen, que es el Skeletor Farmen, un Skeletor bootleg con unas calidades, pues que era plástico soplado. Plástico soplado, hecho en España. Sí. Esta pieza ya puedes buscar, puedes empezar a buscar y nos sale en la vida. Tienen muy pocos coleccionistas en el mundo. Petete tenía, porque ya te digo que él las comprado cuando nadie las quería y entonces él pues, ha atesorado todas estas, que era el único que daba valor. A nivel nacional, 300 euros. Sí. Gente que paga en Estados Unidos doble, triple por este tipo de figuras. Yo conozco un amigo que ha vendido esta pieza por 500. Eso es. Este canal, ya sabes, no se centra especialmente en los precios, lo estamos diciendo un poco por curiosidad de lo que puede llegar a valer un bootleg o lo que alguien puede llegar a querer pagar por un bootleg. Para alguien esto no valdrá nada, dirá esto yo lo veo por €1 y no lo compro, y hay gente que esté dispuesto a pagar 500 euros o lo que haga falta. O sea, esto es así, son precios que ya no están en el mercado y que valen lo que alguien quiera pagar. Lo vale muchísimo. Aquí tenemos a He-Man también, 160. He-Man guapo. He-Man guapo de la serie. De Farmen también. Todo esto Farmen, quitando estas de aquí que son... Mira, estos de aquí son Lucha Fuerte, que son argentinos. Este es Roblox, pues, que es otro... Lucha Fuerte era un programa de los años 70 en Argentina y sacaron figuras, y son también de plástico soplado. Y estas son
Ya te digo, estas de aquí son lucha fuerte. El resto Vale. son todo farming. Farming mini, y luego por ahí algo de Farmer Cuiva. Mini, este le tengo yo de pequeño y todavía lo Ese, conservo. La calavera. Sí, Se no tuve llamaba. a Skeletor de verdad y tuve Sí, a este, sí, ¿sabes? sí, pues es una Las joya. familias obreras españolas, conseguir un máster del universo que costaban unas Mira. 2.500 pesetas, que eran unos 25 euros, Era caro. no era barato, os Esto lo es una- aseguro. esto es una joya. Cuando una figura de Star Wars costaba unas 500 pesetas, a lo mejor. Esto es una joya, por ejemplo, el caracepo, este que llamamos el carapasillo. Ajá. También no tiene muy poca gente y es maravilloso. Y Skeletor sabía más por aquí. Está muy guapo. Variantes Otro Skeletor, el Skeletor ¿con cuernos? con cuernitos y con hocico, que es otro tipo de que se inventaron ellos también. Es otro tipo de figura. Luego tienes también, ese es el mismo, con variante de color distinta. Sí, porque el color lo hacían según iba cayendo el plástico en la máquina, ¿no? Según fabricaban, así los hacían. Y luego tienes, por ejemplo, el Beastman. Un Fisto Esto es el lucha fuerte, eso es un lucha fuerte. argentino. Argentino, es otro argentino también. Luego tienes el Zodak, tipo Zodak. Sí. Manatarms, tipo Manatarms, sin lugar a duda. Beastman, Stratos. Sí, todo. No, todo bebía de fusilaron todo. moto. Todo bebía de moto. Y luego ya por aquí pues se la zona con más cositas. Los Ninjas. Jaxi, en los que se basaron yo creo que el juego iba para hacerlos. Ahí los tienes. Súper chulo. Vamos a ver los guerreros americanos. Sí. Es que era un gran programa, este de los Sí. guerreros americanos. A mí me encantaba la de los gladiadores americanos. Era buenísimo. Y una serie que me gusta mucho, los tengo prácticamente todos sueltos. El año pasado le compré la versión de Sting, su exclusiva europea con pantalón negro y escorpión amarillo. Y sigue teniendo muchos, la verdad. Es una serie que en España no causa mucho furor, la verdad, porque nosotros WCW no vimos en televisión, veíamos WWF. Pero bueno, están en muy buen estado todavía y hay un montón de blisters, casi aquí. la colección completa, diría yo. Mira este bootleg descarado de Street Fighter. A ver, de Street Fighter tenemos cosas originales. Sí, Bueno, no sé si este es... Ah, sí. Capcom. Es Hasbro, sí, quien sacó esta línea. Y luego tenemos... que es una copia este es descarada, buenísimo, un World Fighter, que es como un control pad, ¿no? de Super Nintendo. como un Mighty Max, así de estos pequeñitos, ¿no? Que tenían el rollo y bueno, es descaradísimo. Bizarradas. Súper descarado. Esto solo ocurre en el mundo bootleg. Bizarradas. Claro, las piezas bootleg que tienen su cartón por detrás en blanco y negro, con las figuras. Me recuerda mucho a las traseras de Star Wars Lily Ledy, por ejemplo, que eran también en este estilo, con costes bajos de producción. Ajá. Vamos a la parte de atrás, a la trastienda del puesto de Petete. Action Man. De estos tengo yo uno y no sabía que eran Action Man. Lo encontré el otro día en casa de mis padres. Tengo este y le tengo con la pistola, además, con el rifle que llevaba. Llevaba un rifle. Esto que ya yo bootleg, ¿no? ¿Qué es esto? No lo sé, tío. Lo compraría en cualquier sitio por ahí. Me lo comprarían mis padres, hechos en Alicante, en O'Neill. El bootleg total esto. G.I. Bulachón. Sí, más me recuerda Con la más a la calle. línea Action Force que a G.I. Joe. Más de ese rollo. El ring de la WCW. Nosotros aquí fuimos más del pressing catch de la WWF, pero fíjate, ya lo tenían con el steel case, con las rejas. Mira, ¿has visto este? El Bistronia. Bistronia. El Bistronia no de lo conozco. De los Bistrons. De Comanche. Vale, Esto es pues mira, una pasada. bien que nos lo enseñe el amigo. Una pasada. Y luego tienes aquí. ¿Qué hay por aquí? Esto es un piezón que solo Petete lo tenía. Vale. Y son, lo que lo consiguió no sé en dónde, pero básicamente los Juivas lo presentaban porque prácticamente cuando se fabricaban estos juguetes muchas empresas lo utilizaban para hacer regalos promocionales. Entonces seguramente esto sería un blister presentación de este tipo de figuras. Dado a un distribuidor para que luego vendiera tus piezas, probablemente. Yo creo que sí, y es maravilloso verlo. O sea, yo lo he visto esta mañana y alucino. O sea, Vale. son piezas muy exclusivas. Pues Luego está ya por aquí bien, más cositas. porque claro, si no lo sabes, pues te pasa un poco desapercibido. Si no, yo lo he visto y si no me lo dices tú. Yo lo he visto y he flipado. Lo he visto y he flipado. Venga. Y había que nombrarlo sí o sí. Perfecto.
Como no solo de plástico se vive, vamos a comer un poquito, ¿no, Juanjo? Bueno. ¿Qué pasa aquí? Que vienen a robar. Ah, no, que vienen a dar. Está bien. A pagar nuestras deudas. Bueno. No, 10 euritos. ¿Quieres que te lo firme? Koji Kabuto. Y llegamos por fin al puesto de Industrias Dagobat. David, el poder del POC. Bienvenidos a todos a mi humildísimo puesto. Le conoceréis de ferias como el Mercado de Puerta de Toledo en el año 96. 98. En el 96 estábamos en otro sitio, pero en el 98 fue la grande que hicimos en el Puerta de Toledo. Eso es, pues ahí nos podíais haber encontrado a David o a mí con unos cuantos años menos y nos volvemos a encontrar, David. 26 años después volvemos pues aquí, a encontrarnos, aquí estamos de nuevo. Con la misma cosa de siempre, o sea, con Star Wars, con muñecos, con robots y lo de siempre. Lo que pasa es que ahora que somos mayores, los robots y los juguetes son un pelín más grandes. Eso es. Bueno, David ya veréis que está en proceso de convertirse en Ewok directamente. Está ya casi lo está consiguiendo. Me estoy ya tallando la lanza. Vive en un árbol. Vive en un árbol, correcto, en la sierra. Poco a poco. Y mientras tanto le da tiempo a hacer estas figuras tan increíbles, siempre con el rigor científico y artístico que caracteriza Industrias Dagobat. Siempre, porque lo que intento siempre es hacer una pieza que sea una réplica lo más perfecta y exacta a lo que fue el objeto de rodaje en su día. Y lo llevo hasta tal extremo que utilizo los mismos procedimientos y los mismos materiales que se utilizaron para hacer esa pieza concreta. Es decir, si un blaster estaba hecho en resina de poliuretano, yo la hago en resina de poliuretano. Si estaba hecha en fibra de vidrio o en poliéster, irá en fibra o en poliéster. Es decir, que siempre intento respetar al máximo esa calidad artesanal que tenía Industrial Light and Magic en los 70 y en los 80. Y de cara a medidas... El linaje. Fíjate la ascendencia real de las cosas, los linajes. Los linajes es cuando sacamos una cosa directamente del objeto original de la película. Hacemos un molde al blaster que sale en la escena de Boba Fett, no sé qué. Otras formas de adquirir linaje es utilizar los mismos objetos que se utilizaron entonces para crear esas piezas. Aquí tenéis la pistola de Boba Fett. Este es el blaster de Boba Fett que se utiliza en Imperio Contraataca. Y está hecho con la misma pistola que se utilizó entonces para crearlo. Es decir, esto era un fusil de pesca submarina que ILM transformó en el arma de Boba Fett. Bueno, pues es un fusil de ese mismo modelo original de los 70. Efectivamente, recordar que la gente que hacía estas piezas no las creaba de la nada. Cogía piezas ya existentes, o bien maquetas, o bien mástiles de flashes de cámaras de fotos, o un fusil de pesca submarina, y lo reconvertía en algo espacial. Algo maravilloso. Y eran artistas Te reto a que me digas, ¿qué es esto? Pues no tengo absolutamente ni idea. Bueno, pues fíjate, estos son los galones de general que saca Lando Calrissian en El Retorno del Jedi, y que no son más que dos piezas de una maqueta tamilla de una moto. Y son, fíjate, lo que lleva en el cuello Lando Calrissian. Los sacaban de donde podían. En el caso, por ejemplo, de este blaster de Bespin, que es una locura de diferentes piezas que iba sacando ILM de los sitios más dispares y pegándolas al original. Nosotros hemos ido rastreando todas y cada una de esas piezas originales para poder reconstruir el blaster tal y como era. Incluso este palito que veis aquí, que es el que más quebraderos de cabeza me ha dado, porque ¿sabes lo que resultó ser este palito? Un agitador de café de usar y tirar. Es decir, algo que ponte a buscarlo, porque como eran de usar y por supuesto tirar, no sobrevive ninguno de los años 70. Algunos sobrevivió en Alemania y nos ha dado pie para hacer esta reproducción. Efectivamente, es que esto no es coger y decir lo hago en 3D, cojo la foto y lo reproduzco, es la complicación de conseguir esa pieza eléctrica de los años 60, de ese trozo de plástico. Es parte del hobby, o sea, buscar las piececitas, ir buscando, no, es que esto era de una aspiradora, y esto de una maqueta, y esto de un secador de pelo, y eso en sí mismo es un hobby, y hay gente que colecciona solo esas piezas, que su modo de vida de coleccionista es ir buscando piececitas absurdas porque salían en Star Wars. Alucinante. ¿Qué más tienes por aquí? La cabeza de IG. La cabeza de IG, que esa viene con sus UHFs originales, ¿no? Como los que tenía el original,
y su telescopio 420, en este caso japonés de los 70. Es tal cual era la réplica, la figura entonces. Y yo esto lo sé muy bien porque tuve la oportunidad de, si damos la vuelta al IG-88, me asesoró en todo momento Bill Hargraves, que fue el técnico de ILM, que fue el creador de IG-88. Con lo cual, fíjate si llegamos al extremo de informarnos, que hasta nos entrevistamos con la gente que estuvo implicada en aquellos años. Esta es tu última producción, ¿no? La que estás a la venta, porque realmente, ¿esto está a la venta o qué? No, son todos ejercicios de taller o partes de mi colección. Yo realmente lo que me muevo es por encargo, o sea, si alguien quiere una cosa, me plantea su proyecto, se le ajusta el precio y nos tiramos a ellos. Yo lo que trabajo es para cine y para televisión. Hago props de manera profesional, pero también le doy la oportunidad a gente de la calle a que pueda encargarme cosas del taller. Mi última creación es este robot, que es el robot que aparece en el último videojuego de Star Wars que salió en agosto, en Outlaws. Este es ND5, el droide comando pistolero. Me encantó el personaje y dije, venga, para Figurama voy a hacer uno muy alucinante y lo voy a exhibir allí. Wow. Y ya sí que en producción un poco más limitada, pero ya producción, ha sacado las pistolas del Biker Scout que ya llevas en dos versiones. Esta, por ejemplo, que es la del Retorno del Jedi. Esta es la Hero, que sale en la escena de la princesa Leia con Wicket. Recordemos que una pieza Hero es la que veis en pantalla, la que lleva el actor protagonista y se ve en primer plano. Eso es. Y las piezas Stunt serían las de menos categoría, menos calidad, que se ven de fondo o para escenas de peleas, como pasa con esa otra pistola de Biker. Esta ya no es de Retorno del Jedi, esta es de Mandalorian. Y es la que se utiliza en la secuencia de los Biker Scouts cuando pelean con IG-11. Entonces es un poquito diferente a la original del año 83. Tiene todos estos griblis, todas estas pequeñas cositas pegadas, que por cierto están basadas en la pistola Kenner de juguete que salió en el 83. O sea que en la serie de Mandalorian le hicieron un homenaje al juguete. Aquí para exhibir he traído a este MS-6 droid, el droide ratón de la Estrella de la Muerte, que fue el primer robot que salió de mi taller hace 23 años. Y aquí sigue el abuelo. Hoy me he decidido a exhibirlo. Porque es no solamente mi primer robot, sino uno de los primeros robots de Star Wars réplica que se hicieron en España. Desde luego el primero, Mausoleo. Increíble, David. Espero que nos sigamos viendo muchos más años y que sigas haciendo esto porque es tremendo. A este ritmo seguro que nos vemos. Venga, muchas gracias, tío. Gracias. Hasta luego. Y ya hemos llegado al puesto de Juan Carlos, JCA Figuras de Acción. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal? Muy bien, aquí en Figurama. Siempre te veo con unos blister y unas cositas muy bien, ¿eh? Sí, siempre hay cosas buenas. Ese Merman con Ghost de ahí no tiene mala pinta, ¿eh? No, eso está perfecto. Ese es el Merman 8-back, ¿sabes? El primera edición con Ghost español. ¡Wow! Una auténtica maravilla, en su acrílico y todo. ¿En cuánto puede estar un Merman como ese ahora mismo? Ese ahora está en 2000. ¡Wow! Pues nada, apriétense los cinturones, señores. Mire, hoy he traído esto también. ¿Qué tenemos? Esto es un Battle Armor Red Scars. Este es el Cicatrices Rojas. Esta es la variante más rara del He-Man Battle Armor de Venezuela de Rotoplas. ¡Wow! Tiene sus armas originales, está en bastante buen estado. Un detalle que tiene es que no tiene mecanismo. A ver, el Battle Armor por ejemplo no trae mecanismo en la cintura, pero este ni siquiera trae el del pecho. O sea, el Red Scar, la variante como tal, viene sin el mecanismo. O sea, toda la tirada de esta figura se lo sin el mecanismo del pecho. Y esta fue la última serie que hizo Rotoplas, ya al final de la producción, que ni siquiera venían en blister, venían en una bolsa con el carbac sellada arriba y con una liga, con una goma atada a la figura del carbac. Para hacer casi esta bootleg, casi. Sí. Increíble. ¿Qué precio tiene esa figura? Este está en 1500. Wow. ¿Qué más nos has traído? ¿Blisters de G.I. Sí, de G.I. Joe, de los viejos, hay un Bistrons, hay algunos bootleg mexicanos y españoles. ¿Estos Bistrons? Estos pesan lo suyo, esas figuras, sí, ¿eh? Sí. Ah, bueno. Sí o sí, Tienes que enseñar tienes que enseñar uno que a mí me gusta más. ¿Cuál te gusta? Que este Trap Joe. El Trap Joe mexicano. Este me encanta. Este es vintage. Este es de los 80. Es que se nota nada más. Sí. Con el bootleg y tal, también notas cuando es ochentero, cuando es noventero, a cuando puede ser una cosa hecha en México. Sí, es que, a ver, nunca en México han parado la producción de bootleg,
pero tú puedes ver tal cual también por la calidad del plástico y por la pintura y por todo, cuáles son los vintage. Sí, bueno, por el olor y... Es un poco enfermo, pero sí. Yo que lo huelo. Son increíbles estas piezas. Stratos Farmer. ¿Este es el precio? Sí. 80 euros y 120. También he traído hoy la última serie de Real cazafantasmas de Real Ghostbusters, que son los Ectoglow, son Glow in the Dark. ¿De Esa qué fue la años? última serie que salió en la colección. ¿Qué años? Eso es 89, creo. Wow. Esa es la más rara de toda la serie. Son los mismos moldes, tanto los accesorios como las figuras, como los mismos fantasmas, pero con plástico que brilla en la oscuridad. Y esta es la más cara y la más rara de toda la colección de Ghostbusters. Solamente falta el Peter Venkman para que esté todo el set completo. ¿Tienes algo de Superpowers? Hay Superpower colombiano, lo que me queda ya, de Gulliver, el Linterna Verde y el Flash, y el Joker venezolano. Cada vez quedan menos cosas de esas. Wow, se han sí. llevado el Batman venezolano hoy también. Wow. Y hace unas ediciones alguien se llevó un Capitán Rayo que Alguien tenías se llevó un colombiano, Capitán ¿no? Rayo de Gulliver colombiano. No sé, también. igual si miréis en este canal podéis ver quién se lo llevó, pero ese estaba bien Está en chulo buenas también. manos, está en buenas manos ese Capitán Pues Rayo. esas piezas son preciosas también, Sí, ¿eh? sí, sí. Qué maravilla. ¿Y has traído también cosas de Toxic Crusader? Sí, está, de hecho Vengador está la colección completa. Son todas las figuras de la serie. Y Vengador Tóxico, encontrarlo con todos sus accesorios cada vez cuesta más, ¿eh? Sí, y ese está completo, no le falta nada. Es que llevan un montón de accesorios estas figuras. Sí. También tenemos a las vacas. Los Cowboys of Mumesa, que son muy raras también. Faltan 2 para tener la serie completa. Mighty Max, que bueno, viene la gente pegando fuerte, ya para generaciones de la gente que nació ya más en los Sí, ya 80, de tirando a los sí, 90. ya es más noventero, pero tenemos bastante también de Mighty Max. Mi Eh, socio Pablo Ejimo ha Ejimo tenido de cualquier He-Man cantidad de Adventures. tortugas ninja. También Como siempre, completa. tortugas ninja en cantidad y calidad. Claro, es que chulada. Street Sharks también no pueden faltar, ¿no? Street Shark, hay mucho Street Shark. Y Ese 2 euros. Luis, por aquí hay cosas también. Por aquí estoy rebuscando, mira, un ¿Y qué? piratita juiva. Y el He-Man Ninja. He-Man Ninja, igual te suena. Sí, sí, sí. Este me lo regaló Luis hace no mucho. He-Man con piernas de ninja. Eso es. Buenísimo. Este qué chulo. Sí, está chulo. Es como el personaje de The Voice. Sí, A-Train. A-Train, Es exacto. como A-Train. ¿Será A-Train? No sabemos. No creo. Pasa en Rocky. Pues se parece, ¿eh? Pero aquí no llevaba gafas. Bueno, no, pero en un bullet todo es posible. Eso es. En el mundo del bucle todo es posible. Juan Carlos. Pues un muchas placer. gracias. Un placer para mí. Nos seguimos viendo en estos eventos. Seguro. Venga, gracias, tío. Seguimos con el puesto de Gimo, Avalancha Toys, sobres de cromos, de tops, de las tortugas ninja. sí. Trading Cars norteamericanos. Zetabots, blister. Ah, de Micro Machines. Qué chulos. De campeones, de Capitán Subasa, esas figuras de PVC españolas, tortuguitas, con el set. Sí. Sí. Y un Superman, crudito, Qué curioso, ¿eh? rojo, Rojo crudo. el Red Son. Sí. Luego Scalestric. Y tiene aquí una consolita Doctor Boy, que tiene salidas de audio y vídeo y para un joystick, ¿eh? Ojo, ojo. Curioso, tío. A modo de mando, Qué ¿no? curioso, sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, aquí tenemos al amigo de My Universe Toys. ¿Es todo el puesto A suyo? José Luis, creo que sí. Me parece Aquí que tenemos sí. cosas Me parece que sí. más modernitas, Marvel Legends. Están funcionando ahora muy bien. A la nueva fusión, sí, de los... Sí, todo esto de Marvel, lo que le gusta a la gente joven, Luis. Bueno, A la gente joven le gusta Marvel Legends. me gusta la fusión, ¿no? Y las Black Series Ajá. de Star Wars. Cosas de Cotobuquilla y a 110. Estos dos Snowtrooper. Precioso. Y el puesto de My Universe Toys, que tiene unas cositas Transformers. muy serias, ¿eh? Sí, mira, este año tiene estas, además. Sí. Ha traído piezas mexicanas. Son puzzles mexicanos Puzzle mexicano de moderno. Master del Universo. Sí, moderno. Mira, es que de Origins la verdad que no le he dado a nada más que a la Antieternia He-Man y poco Estos más. que puedes encontrar sí que son mexicanos antiguos, modernos. Vale. Tenemos esto. Mira, un Munra de Thundercats.
José le da vergüenza salir, pero nos Sí. va a decir solo las cosas fuertes que ha traído en este figurama. Solamente Las podríamos contar nosotros, pero si las cuenta él, creo que va a quedar más Pues mejor. aquí los fuertes siempre son los Transformers. Siempre. Como podéis ver, pues Cuéntanos, cajas ¿qué doradas, estamos viendo? pues, para la caja gente que no dorada controle. española. Caja dorada española Sí, de un del- Optimus Prime G1, ¿verdad? Sí, Y ¿tienen alguna diferencia estas dos cajas o solo el estado de el conservación? estado. Son las mismas del 89-90 más o menos. Vale. Y lo único que cambia pues es que una está más deteriorada que la otra. Y el precio, claro. ¿Y el precio en cuánto anda una pieza como esta? Pues la de abajo está en 650 y la de arriba pues ya son 4 cifras. Wow, hombre, la verdad que está impecable. Está impecable. Impecable. Este Una Megatron reedición. también Claro. muy bonito, ¿no? Sí, igual. Esto será de a partir del 90 y poco. Precioso. Luego el Encore, que son el del aniversario. ¿Cuál es? Este, Megatron Encore. De Takara. El abajo mola también. Sí, es una reedición del Master Force, del Gujin Ride. Entonces estaba pues la del 80 y poco y luego sacaron una reedición que fueron pocos años después, que es esta. Con Vamos, el- casi todos los G1 que tengo aquí, todo es o vintage o reediciones, pero de las posteriores. En el vídeo cuando estuvimos con Japan Geek, con Francisco en sus oficinas de Tokio, nos enseñó el G1, pero antes de que lo fabricara Hasbro. Biathlon, Eso es. que era Takara, que tenía alguna diferencia. Pero Sí. vamos, es mínima. De hecho, luego los empaquetaron en cajas americanas, así que como les sobraba Takara, pues... Pues muy ricos estos Transformers. Y aquí tenemos el puesto de Martin Milans Toys, con estas pedazos de fotografías que se curra. señor Macmillan. Verdadero artista que ha sacado su libro con las mejores fotografías. Las peores las ha dejado fuera. Solo ha metido las mejores. ¿Dónde habéis estado todo el santo día? Hola, mi Arturo. Y pues Hola, he Kiko. ido a conseguir más dinero, porque ya como te lo he dado todo al principio, ahora vamos a ir a tu puesto. Unas fotos alucinantes. Bueno, y tenemos aquí al autor de estas pedazos de fotos, Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás, tío? Bien, bien. Siempre flipando. ¿Las haces tú, por supuesto? Sí, de momento sí. Las haces, las retocas y ole. De hecho, compro la figura, la saco de la caja, le hago todo. ¿Y Les has, hablo. y has hecho un libro con las mejores fotos de tu colección? Sí, bueno, con una selección de fotos de 2022 y 2023, explicando un poquito cómo las hago, hablando un poquito de la serie, más de coleccionista a coleccionista que no algo técnico. Hemos llegado al puesto de Arturo, Argentois. Mucho máster del universo. Mira. Juiva de El Último Guerrero. Sí, señor. Último Guerrero. Bulachonas. Pues mira, toda esa bolsa de esos guerreros... Bueno, tenemos aquí a Arturo. No la saqué el otro día. Hace poco estuvimos en su almacén, lo podéis ver el vídeo en este canal. Y bueno, has traído un 1,2%, ¿no?, de lo que tienes en el almacén. Sí, sí. ¿Y qué nos has traído en el día de hoy, Arturo? Pues he traído cosas muy chulas. ¿Has traído Máster del Universo? He traído Máster del Universo, hemos vendido 2 piezas buenas. 2 piezas buenas de Máster del Universo. Sí, a ti las 2. Vaya por Dios, joder, es que no se puede venir a las ferias y que venga está todo vendido ya, ¿eh? Sí, sí, Pues sí. si le compra bueno, ahora la sacamos. Muy bien. Un espada luminosa porque el mío quiero cambiarle la mochila y mejorarla, y un esqueleto de ojos de fuego. Sí. Bueno, pues se tenían que ir y las ha puesto a buen precio y no iban a durar mucho. Pues sí. Si no era yo, iba a ser otro. Sí. Así que, ¿y qué más has traído? Airgun Boys y Airgun Boys Famóvil. nuevo, Famóvil, estos Airgun Boys también son los nuevos. Esta Sí. caja que me ha preguntado todo Cositas el mundo por de ella. PVC-V. ¿Esta? ¿Por qué? ¿Qué es? S5. ¿Por qué? Dime. ¿La caja esa por qué te Pues preguntan? eso es la ¿Qué pregunta eso? del millón. Yo lo metí ahí y todo el mundo. Bueno, sí que le habían puesto 200 Hostias, y yo la dejo en 100. ni idea. Pero vamos, todo, me ha preguntado mucha ¿Y gente. de dónde o sea es esto? ¿De qué origen es? lo No sabemos. tengo ni idea, macho. Pero sé que es antiguo porque es antiguo, me lo han dicho los No, que... está claro, los que saben de estas cosas. Y mira, Transformers, plástico... Distribuido por alguien de Murcia. Pero... Bueno, pues... Y la caja ya es española, porque o sea, que esto de... está impreso, no le han puesto una pegatina.
Muy curioso. No lo sé, sí, pero bueno, esto lo han preguntado muchísima gente. Vale, te has traído un Super Diabolix también por ahí en blister. Sí. PVC crudo de V. Sí, y la famosa que sacamos aquí, Ah. que lo he colocado. Vale. Y mañana, Figuras cuando pueda, con licencia de D'Artagnan y los Tres Mosqueperros. sí, voy a meter aquí al Richelieu, también aquí. Va a quedar muy chula la colección. Muy bien. Algo de Secret Wars. Argan Boys. Argan Boys, has traído... Los famosos bisontes de Playmobil muy buscados. Has traído bootleg por aquí también. Sí. ¿Cuáles mucho. son los bisontes? Ah, Sí, también lo ha preguntado mucho la gente por ellos. ¿alguna caja espacial de Argan Boys Espacio? Sí, hemos vendido otras dos que hemos traído, ya se han vendido. Y bueno, y... Figuras del Pressing Catch. Y mucho Gillo, mucho Gillo bueno porque hemos vendido muchísimo Gillo. Bueno, es que te llegó, vimos en el... No lo saqué creo en el vídeo, No. pero te llegó un buen bolsón de Sí, sí. G.I. Joe tenías, ¿eh? Sí, sí. Pero ese todavía no está preparado. Ah, vale, porque ese Esto es ni de siquiera otro. lo saqué en el vídeo. No, pues este es otro. Lo Mighty más. La montaña, es una pieza. De Mighty Esta Max. es un coleccionista, es unas piezas también muy raras, muy buscadas, muy difíciles. Ajá. Me lo has dicho, pues tampoco. Sí, es lo chungo que tengo completo. Los Argan Boys, ya los Madelman, ya todos los he guardado. Powers, un Venger de Comic Spain, quizás la figura de la serie más complicada de todas ellas. Y la más buscada de todas. Fijaros que tenga su tapita abajo, de Comic la Spain. tiene. Y bueno, pues que el cuerno esté, que tenga todos los cuernitos en las alas también. Y de pintura, pues está de cine. Precio 200 de partida y un piezón. Muy bueno, Arturo. Pues sí. Menudo. Y luego tienes ahí un Spirit también exclusivo UK, por lo que veo, Sí. que tiene rota la coquilla, la coquera. Sí. Es la pena, pero muy bonito también. Bueno, Arturo, nos está preguntando mucha gente que dónde te puede encontrar, que te quiere comprar el almacén entero, que... Ya. ¿Qué tal? Pues en las ferias, que vengan y En las que vean ferias, lo que vas porque el trayendo a almacén cada va uno. creciendo semana tras semana. Pues es increíble la cantidad de gente que escribe por privado de dónde está el almacén de Arturo, Ya. queremos ir, queremos comprárselo entero y tal. Igual sí que también que lo regalas, ¿no? Arturo Ya, lo vende y pagamos bien pagado lo que nos llevamos, Sí, sí. pero Pagan tiene bien. muchas cosas. Toby Jagger, mira, aquí le han puesto a He-Man del Beastman, del sí, pack sí. de combate. El pack de combate americano. El Lo pack de gracioso es combate. que me lo encontré así y así lo dejé. Y así se ha quedado. Ahí Pues le ha quedado. le queda perfecto, ¿eh? No, ha quedado estupendo, ¿eh? Le queda maravilloso, la verdad. Queda guay, queda guay. Llama la atención. Cara, ¿eh? Y tenemos a espada luminosa o espada láser, según como lo queramos llamar en qué país, su versión italiana, con la cara de Don Langren, de la película, sí, este es de la película que sacaron, película de cine de Master del Universo. Qué pena, ¿no? Y la peli era un poquito así, pero bueno. A mí me mola. La cara a mí me gusta más la del español, que es nuestra cara de He-Man de toda la vida. Pequeña esta, ¿no? Pero bueno, es una pieza también muy curiosa Y de... español, lo fantástico está, ¿eh? Bundle, línea bundle. Wow, mira. fantástico está. Estos se vendían en una panoplia que era un cartón que venían un montón de ellos, ¿no? Como Unilandia, sí. Wow. Chula, yo tengo Fijaros, la, me falta la 59 chica, euros. ese está muy chulo. Qué chulo, Está muy guapo. tío. Como siempre, Man Faces en su versión reinventada española. Totalmente, son muy bonitos. Qué bonitos. Son muy bonitos, de gomita. Qué bonito. ¿Y las muchachas? Y las muchachas del poder. Shira y sus amigas. Sí. Y aquí tenemos de superpoderes, tenemos de Superpower. Kenner el archivador. Esto es para las figuras, ¿no? Para transportarlas. Ahora lo abro si quieres, te lo enseño. Venga. Tenemos también el Batmóvil de Superpowers. Para mi gusto, el Batmóvil quizás que menos me gusta de todos. Me gusta mucho más el de Kenner de la película de Tim Burton, pero Superpowers ahí lo lleva. Uno del 89 Sí, no. y este del 83. Claro. Pero eso sí me gusta. Y este es Bloom, serie de dibujos animados casi. Claro. Batmóvil me gustan todos, pero si tengo que elegir... Super amigo. Eso es. Y si tengo que elegir me quedo con Batmóvil de 66, pero después mira 91. qué chulo. Mira, para llevar todas las figuras. Brainiac, que es una figura bastante más grande, le han dejado su hueco a propósito. Un hueco bonito. Wow. Qué chulada.
¿Tiene varias capas? No, sí, una parte más, que es por aquí. Ah, y es que se abre por otro lado. No es como las bandejas que hizo para Star Wars, que se levantan en capas. Ah, y en total nos caben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 14 o 15 figuras. Y si las aprietas un poco, porque aquí Superman te caben 2 o 3. Caben 2 o 3, apretado. Wow, no era una serie tampoco muy larga, así que puedes llevar unas cuantas. Tuvo una figura muy bonita. A mí lo que no me gustó que se centraran tanto en los esbirros de Darkseid, que eran unos personajes súper secundarios, ¿no? Y súper secundarios en las historias. Sí, pero que luego en las últimas series no eran personajes muy top de DC, pero claro, de DC también tenían todos los principales, así que... ¿Qué vale el 75? 75 en un estado bastante bien, ¿eh? Sí. Pues muy bonito, precioso. ¿Y qué más? De pero Master del Universo. Sí, pero con algo especial. Lo que siempre se pierde. La pistola. Hostia. Sí, señor. Está completo, es que venían un montón de accesorios en este pack, completo. Incluso con el accesorio más que la de esta del ascensor. Que compras un castillo y probablemente no te venga con todo esto. Porque se pierde. Que te llegue algo de lo más normal es que te llegue un escudo, te llegue a lo mejor, te llegue un escudo, te llegue una alabarda, pero te llegue esto, por ejemplo, pero olvídate, no hay nada más. Me ha gustado la caja de Superpowers, me lo pienso. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Toma. Uy, y un regalito de paso. Bueno, para endulzarnos. Que hay que coger azúcar, que si no nos vamos a desmayar de tanto puesto. Lo llevamos. Venga, gracias. Hasta luego. Chao. Estamos en el puesto de Román Juguetes y más. A ver qué nos ha traído hoy. Master del Universo. Cositas militares. ¿Qué es esto? Espada luminosa. Espada luminosa, tío. Mighty. Mucha. Es Liono. Mucha. Liono. Escúchame, ¿eh? Oye, cuidado, ¿eh? Y esta no creo que sea tan cara. Thundercats hechos en Castalla, Alicante. Alicante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, de Ulises 31, reloj espacial. Curioso, ¿eh? Maravilloso. Seguro que hecho en España también, por supuesto. Seguramente. No lo vemos por aquí. Pero están muy bonitos. Ulises 31, que tuvo gran éxito, sobre todo en Francia, y un poquito la recordamos en España también. Yo no llegué a verla. Es que... Consolas chinosas, unas barajas del Abismo Negro, que me lleva unas antes, 12 euritos, de Fournier, y que no las había visto. Así que, pues nada, sigue para la colección. Otro día en el almacén de Arturo cogí la de Mazinger Z y Ulises 31. ¿Para qué te sales? Y ahora pues tengo para jugar a las cartas un montón, ¿eh? Ya echaremos unas partidejas. Sí. Los de Lucky Luke de Comanche, Gamboys. Aquí tenemos a Román. Aquí tenemos a Román con la panoja. Hola, con la panoja. Come con Comerline. Venga, la que sabes aprovecha. ¿Qué está viendo aquí Juanjo Retroticket? ¿Qué es esto, Juanjo? Un par de cajas de Famóvil aquí de España. Famóvil, siempre lo recordamos, es Playmobil, pero empieza por Famosa, que es quien tenía la licencia, ya hemos contado muchas veces. Sí, entonces aquí está. Además tiene la carita esta de Famóvil antiguo. Entonces hemos estado mirando aquí en el pie que suelen llevar la F de Famóvil y este lleva la B de Alemania. Entonces lo mirarías así y dirías, no es Famóvil porque no lleva la F. Pero realmente era de Famóvil, que traían piezas de fuera o Playmobil y lo metían aquí. Entonces tú si compras la caja así y te la mandan, puedes pensar que te han timado y te han metido un Playmobil, pero no, realmente era también de Famóvil. Y los cromados están muy bonitos, ¿eh? Sí, es difícil que se mantengan, este lo mantiene muy bien. Y ves, la espada también, que se solían estropear bastante. Ahora no se permiten porque son tóxicas y peligrosas. Y luego está ese otro. Este es el caballero, es español, este solo se hizo aquí en España, porque en Alemania y por ahí hicieron también soldados, pero el escudo era diferente. El águila bicéfala aquí solo se hizo en España, en los clips de Famóvil. Entonces este sí que es único. Es de lo más curioso si coleccionas Famóvil español, es este. Mira, Luis, esto me ha dicho que lo ha conseguido en una colección inmensa de un coleccionista que la ha deshecho. Y es una colección militar completa
que nosotros no conocemos absolutamente nada, pero que tiene unas piezas preciosas. Gorgi Toys. Yo antes he visto aquí unas cosas que igual ya ni están. Ah, sí, míralos. Mira estos, mira qué bonitos. Así que chulo, ¿no? Mira qué cosa más bonita. Son muchas cosas de Inglaterra, de Corgi. Este en concreto es de Britain's Limited. Creo que lo pone por aquí abajo. Britain's Limited. Sí. Made in England. Joder. Bueno, pues mira. Precioso, tío. Unas piezas. Fíjate. Creo que están como en 30, 40 euros o algo así, creo que me ha comentado. Ajá. Y me han gustado mucho, la verdad. Muy bonito. Es curioso. Muy, muy bonito. Míticos sobles de Montamán. Sí, esto siempre tiene. Que Román siempre trae muy buena cantidad. Hay un compañero de trabajo que me dice, tengo que ir a la feria a por sobles de Montamán. Digo, pues Román siempre tiene. A la feria hay que venir a darlo. Todo. Que lo sepáis. Todo y todo. Y por aquí al fondo, mira, tenemos a Slot de los Goonies de Comics Spain. PVC puede ser muy barato o puede ser muy caro. Los Trolls de David el Nomo, 40 euros. Más gnomitos. Ultraman de Yolanda. La espada luminosa ahí. ¿Dónde? Ahí. Ah, mire, la espada de He-Man Espada Luminosa, solo la espada, 85 pavos. Toma, Jeroma. Luego por aquí, mira. Playmobil, un poquito Playmobil. Playmobil. Todo casi de Playmobil. Sí. Todo lo que tienen por aquí es Playmobil. Y llegamos a un puesto que tenía muchas ganas de llegar y que es el de la gente de Cool Craft Family and Toys. Aquí tenemos a Miguel que nos va a contar un poquito más. Aparte de las cajas, además habéis traído cosas dentro de las cajas. Hombre, ya veis, unas pocas. que también tiene su historia, no, hombre, ¿eh? Eso es lo que más le gusta a la gente. Claro, o sea, no han traído las cajas vacías, sino que además las han traído llenas de unas cosas chulísimas. Blisters del Pressing Catch, fíjate ese del último guerrero, y los blisters dobles de las parejas para los Super Fantastics, de la serie de Iron Comics de Super Diabolics, Super Fantastics. Qué pasada. Y aparte, fíjate, estos para luego las figuras sueltas, como para los trucos, todos los trucos de Orco. Cuéntanos cómo hacéis todo esto, tío. Eso al final hace un poco de la necesidad del coleccionista. Somos coleccionistas todos, es decir, lo quiero tener un poquito más bonito. Y empezar un día a pillar una máquina, hacer uno para uno solo y ya empezar de alguien que conoce, hazme una, hazme otra y darle al coco y al diseño y... Vosotros os dan las medidas y diseñáis la caja ad hoc para la figura que sea. Exactamente. Ahora hemos metido aquello nuevo, que son urnas, que podemos hacerlas hasta 1 metro de grande. ¿Estas? Esa. Va con un sistema de tornillos en la esquina que son como unos cubitos, queda más limpia. Y puedes personalizarla si quieres, lo que es la base, el fondo, el color que quieras. Y luego igual. Aunque a mí lo que más me gusta es que me venga alguien con un proyecto de tengo una figura suelta, vamos a darle al coco. Es que yo creo que es lo que más claro, valoro de vuestra marca. Yo soy creativo y esto está muy bien, pero bueno. Aparte esto, yo por ejemplo que llevo coleccionando figuras en blister muchísimos años, siempre he comprado las típicas cajas que vienen de China, que son tipo AFA y que solo le bajas la bandejita, metes tu esta dentro y que salen a un precio bastante razonable, la pides en cantidad, pero el problema está cuando te viene una caja que no tienes. Claro, es que ahí es donde entramos nosotros, claro. Ahí es cuando dices, ¿y ahora qué hago? El 90% es, tengo una caja que tiene unas medidas, una figura del... Y al final es lo que os digo, el personalizado es lo que podemos nosotros... Incluso los nombres que lo grabáis, esto con láser se graba, supongo. Sí, eso es todo corte láser. El láser lo graba y ahí al que marque en blanco, depende del color que sea, lo que hemos nosotros. Hoy hemos traído de Master Universo, por ejemplo, ahora un muchacho nos ha pedido de esto. Ahí hemos traído para las colecciones, hemos traído un poquito, porque como no sabemos lo que va a funcionar... Claro. Se puede hacer como si quieres, te puede hacer un letrero de sosta de 1 metro de grande, de lo que quieras. Luego también estamos haciendo ahora para, bueno, te vale tanto como pone ahí como para las estanterías Billy Detolf, incluso si tienes una personalizada igual. Este que es el típico mueble que todos tenemos para coleccionar, le hemos hecho ahora como para que te sirva un poquito de protector, de no tener el polvo, no sacar polvo. Es que es la necesidad justa para que no, es que digo que al final no hace de la necesidad. Yo digo, ¿qué tengo en mi casa? Y
Y como uno es coleccionista, al final sabes cómo hay el... Efectivamente. el y luego igual, de Master del Universo habéis traído cosas bastante serias, sí, ¿no? esto era así. Y bueno, porque no cabían más. ¿Esto es parte de vuestra colección? Sí, he hecho colección pero privada. Está a la venta. Sí, no? toda a la venta, sí, pero colección privada. La masa siniestra. Sí, en mi casa queda menos... Tengo la colección de todas las cajas, menos Eternia que ya se vendió y los gigantes, o sea que todo lo que hay de cajas que existe se ha quedado allí. Increíble. Y para que veáis que lo que digo es cierto, en el canal de Instagram habéis visto la nave de V de Comanche, la que salió con la nave, su blister super guay. Es el mejor ejemplo que tú has dicho que quieres pedir a China y es que no hay. Una pieza muy cara, muy difícil de conseguir, claro, y no la puedes tener en cualquier sitio. Y entonces que dije, pues hablo con la gente de Coolcraft y que me hagan una a medida. Les pasé las medidas y aquí lo tienes, dicho y hecho. Os enseñaré el montaje en algún reel de Instagram y en algún directo y ya os enseñaré cómo queda. Pero si ya quedaba chula en la foto sin más, aquí metida ya para la eternidad. Es lo que te digo, aquí hay un montón de figuras que tienen blister que están hechos polvo y es meterlo... Este blister fuera de la caja no lo quiere nadie. Nada. Eso es. Lo metes aquí dentro y por lo menos ya tiene otra presencia, otra conservación. Eso es. Y que al final, como yo digo... Hombre, la facilidad de que esté en España, que te ahorras aduanas, te ahorras envíos porque en las ferias hacéis entrega. Normalmente en 13, bueno, si es diseños que tenemos ya nosotros ya prediseñados, en 1 o 2 días lo tienes. Y si es personalizado, a menos 3 o 5 días, pues ya que lo hacemos, a mí me gusta, hay mucha gente, no, da igual, aunque se caiga para adelante. Digo, claro, es que para mí es muy importante invertir en cómo expones la colección. Puedes tener unas piezas de la hostia, para mí es lo mismo, que si no te has gastado en unas buenas vitrinas, en unas buenas cajas y tal, queda cutre. O sea, dices, joder, es que ahora me vale unas cajas, me voy a gastar un dineral, en unas vitrinas un dineral, pero si quieres que quede chulo... No, es que al final yo pienso igual que tú, prefiero poquito, vienes puesto a... aglomeración aquí de 4 filas de muñecos. O sea, ¿te has gastado 400 euros en una figura y vas a escatimar 20 en una caja acrílica? Muchas gracias. Veremos esa nave de V de Comanche. Sí, estoy loco por verla porque la verdad cuando la vi, soy fan de V, me la vi hace poquito. Pues creando necesidades también. No, total, no. Y es que lo que te digo, cuando la vi ni sabía que existía, es que hay un montón de cosas que... Claro, porque es lo común, sí, pero con él que también le sigo, que veo cosas de Buller y eso, que... de muchas más cosas y cada día que siguen saliendo cosas, se descubre el que sigue subiendo. Mira, he descubierto nuevas variantes, un nuevo no sé qué, y nunca acabará, creo yo. Pues venga, muchas gracias, encantado. Tío. Hasta luego. Hasta ahora. Estamos con Marcos, del Rincón del Juguete, uno de los organizadores de esta feria. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos. Lo primero, vais a disculpar la voz porque son muchas horas hablando con mucha gente y tengo la voz un poco tocada, pero en general muy bien, muy contentos. Estamos a tope, son las 6 de la tarde, esto es un hervidero. Llevamos desde las 9 de la mañana sin parar y bueno, encantados. ¿Qué has traído tú en concreto? Vamos bueno, como Rincón del Juguete... De lo que te quede. Sí, hemos traído un poquito de Masters, el castillo de Grayskull, un castillo pintado por un artista, un poquito de... Sí, los combo. Hemos traído un poquito de bootlegs, los que nos gustan a nosotros. Hemos traído Masters, tenemos Top Toys, tenemos figuras españolas, americanas, un poquito toda la variedad. Hemos traído piezas muy buenas Top Toys, como este cabeza dura, súper difícil de encontrar, es un Top Toys comprado en Buenos Aires, en Argentina, en la Feria de la Ciruja. Estos PVCs... Sí, también esto es argentino. Siempre me gustan. Nosotros, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Que compramos mucho en Argentina, tenemos un buen contacto allí. Luego hemos traído cositas también de RRM, del matriciero de Top Toys, un par de custom de nuestra colección que les hemos traído un poco para exponer. Si me permites, te quería enseñar una pieza exclusiva que la he traído pensando un poco en enseñarla, porque es algo único, nos va a enseñar, algo que Marcos, no se ha visto nunca, porque es un prototipo. ¿Qué estamos viendo, Marcos? Mira, esto es una bobina de lo que es el envoltorio de un chupachus de Masters del Universo, de He-Man, pero es algo que no llegó a comercializarse, por lo tanto es un prototipo. Esto no salió de la fábrica donde se hizo y hemos deducido que es de un chupachus por la forma que tiene y hemos hecho una simulación y por el tamaño encaja perfectamente.
Esto hubiera sido, pues eso, el envoltorio para una tirada de Chupa Y con el nombre de Master del Universo en Master del castellano. Universo, sí, exacto. Fabricado en España, con los ingredientes. Esto para un coleccionista también extranjero, de coleccionistas norteamericanos. Es una pieza única. La hemos traído un poco pues haciendo como hacen las grandes casas de subastas, para que la gente lo vea, porque esto, al ser una pieza única, no tiene precio, y lo mejor que podemos hacer es ponerla a subasta. Vale. Seguramente en noviembre saldrá subasta en nuestra tienda online, pues es algo único. Entonces, bueno, que sea el propio mercado el que decida. Cositas de He-Man y los Masters del Universo también por aquí. De hecho, mira, a colación de esto, la revista Mundo Master de este mes nos dedica casi la contraportada por el hallazgo, ¿vale? Aquí tenemos PVC, que no puede faltar en ninguna feria de España. Sí, los PVC siempre llaman mucho la atención. Incluso tienes figuras de goma japonesa. Kinikuma Kinkeshi, esos que son comprados en Mandarake, en Nakano Broadway, que les traje en el último viaje que hice a Japón. Hemos traído la colección de caretas de kiosco de los años 70 de Ulises 31, con los 7 personajes. Ulises, Telémaco, Numayos, Nono, Poseidón y Thais. Los 7 personajes. Las típicas caretas de kiosco, pipero. De kiosco pipero. Y esta es la portada de la caja donde venían, la que se vendían los kioscos. Muy bonitas. Muy chulo. La pistola del equipo A. La pistola del equipo A. Con un arte el arte es lo que vale. Es precioso. El arte es lo que vale. Es precioso. Este arte es increíble. Una maravilla. Es una obra de arte. Sí, no me he podido resistir. Sí, me llevo eso, me llevo esto. Sí. Vas cogiendo las cojitas mejores. Luego un poquito de mezcla de figuras. Me ha gustado aquí lo que tienes de plástico soplado. También hay cosas que ya no están aquí porque las tengo yo en mi bolsa. Sí. Un Berman. Puzzle mexicano. Esto está comprado a un coleccionista mexicano. Cositas muy raras, como este Chavo del 8, la Mujer Maravillas, también en bootleg. Bueno, cositas. Este de Comando G. Comando G, muy bonito. Súper raro también. Muy mexicano, ¿no? Con esas faltas de pintura. Un leono. Aquí tenemos un Hulk precioso también. Cositas de México. ¿Cómo no puede faltar la figura de goma? Tú eres muy fan, además. Soy muy fan, soy coleccionista de figuras de goma. Y bueno, pues traigo cositas como, por ejemplo... En España muchas veces lo llamamos chifle. Chifle, sí. Yo lo de Sofubi nunca lo digo, porque bueno... No, bueno, Sofubi ya yo creo que hay que decirlo para figuras japonesas que tengan un poco esa implicación más... Yo soy más castizo y siempre digo muñecos de goma, chifle... De pito. De pito, muy bien. Es que cada cosa es lo que es. Yo soy muy castizo. Efectivamente. Este bootleg de BT, que es precioso. Este de Yogi, esta figura de Yogi, que es americana, que es una hucha. Una, como lo llaman ellos, no me acuerdo ahora, una alcancía. Alcancía, sí. ¿Vale? Hemos traído una pequeña sección de chicas, porque no solo la figura es algo masculino, la figura de acción de las chicas de los 70 pues era la muñeca Nancy, eran los Pinipón, ahí atrás tenemos los ponis, los trolls, bueno, un poco por no ser sexistas en este mundo, ¿no? Luego ahí tenemos una serie de lucha, de blisters, desde Hook, los Wrestling Champs, los del Wrestling, un poquito de todo. Lina Wood por aquí, mira esta que es curiosa, Wild West. Esa es una princesa india muy bonita. Súper chula esta, ¿eh? Sí. No la había visto yo esta vídeo. De Hook has traído prácticamente todos, ¿no? Sí, de Hook está casi la colección completa, hasta la nave, que es muy difícil. Mattel. Ojo, el increíble Bulk. El increíble Bulk. Ojo, el increíble Bulk. Estos bootleg de los 90, que tienen su gracia, se han vendido muchísimo, porque bueno, están a un precio muy bueno y la gente... Esas esposas las compré también en Japón, las traje de Japón, son americanas, creo. Cosas de Batman. Muy bonitas. Y bueno, ahí tenemos el robot Emilio, una joya de los 90. Sí. Decir que esto, en el año, no sé si en el 97, 98, costaba 16.000 pesetas de la época. Wow. Lo que era una auténtica barbaridad. Es con un mando y bueno, lo que es la mano es... Podías ponerle
un objeto y te lo llevaba. Y luego tenía como accesorio una bandeja. Entonces te traía, el anuncio le traía al niño la merienda o algo así. ¿Y tienes cosas de Dino Riders también, de Comanche? Comanche, una pieza que es el pentalón con la caja española, bastante rara y difícil. Bueno, la caja está un poquín, sí. Pero bueno, para la rareza de la pieza le falta alguna cosita, pero bueno, es una pieza muy buscada. En Estados Unidos se vuelven locos con esto. Cositas ochenteras, los diminutos, el bosque de Tayac, bueno, Caballeros del Zodiaco. Nosotros somos muy fan de los peluches, pero peluche raro, peluche difícil, como este petete que es precioso. Snorkel, de Beer. Marcos, y que no se nos olvide este G. Joe General, que es increíblemente grande. Encaja casi completo y es el arte de la caja es espectacular. Sí. Es brutal. ¿Qué precio tiene este G. Joe General? Está en 250. 250. Y con textos en castellano, ¿eh? Sí. Su parte trasera. Vamos a seguir. Venga, chicos. Venga, nos vemos. Un abrazo. Estamos con Carlos de Orion Toys, que bueno, ha traído aquí unas cosas muy guapas y muy nostálgicas. Sí, la verdad que son cosas muy que hemos vivido todos de la infancia, que nos han marcado, que nos han hecho reír y que nos han hecho también asustarnos con los monstruos de los aurones. Esto es artesanía, esto está hecho todo a mano, está modelado desde cero, está hecho con arcilla polimérica. Aquí has traído a la bruja avería sí, me he centrado un poco de la bola de cristal, que justo ahora hace los 40 años. Justo ahora ha hecho los 40 años. Estoy trabajando también en otros electroduendes que no he podido traer. Vale. He traído a Monchito de José Luis Moreno, que hay gente que le da como mucho... Sí, que tendría también a... Macari Rockefeller, efectivamente. Es. Luego también he traído los de la Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Muy míticos, desde luego. Muy míticos, que a mí me gustaban mucho de pequeño. ¿Y los aurones? Y los aurones, que bueno, Poti, Gallofa. Gallofa, que es esto. El Rey Grog, que era el que tenía esta cara y esa obsesión por el oro. Y Gallofa, pues que todo lo hacía fracasar. Y también tenemos a Moisés, que también tienes cosas artesanas por aquí muy chulas. Sí, bueno, y yo tengo... Lo que queda. Sí, bueno, falta... Esto ya es más rollo Jim Henson... Sí, a mí me va la fantasía... Cristal Oscuro, Dentro del Laberinto, Dragones y Mazmorras, pues todo tipo de fantasía... Máster del Universo, ¿no? Máster del Universo... y un poco de... desarrollo mis propios personajes y después también pues personajes de franquicia y demás. Muy bien, pues muchas gracias. Nada. Tenemos Hyperman. No le pego mucho a Hyperman ni a Madelman. ¿Tú tampoco, no, Luis? No, yo no en mi época. La verdad es que no fue igual mi época, pero este puesto está muy bien porque son los chicos de Hobby Crash y hacen reproducciones. Sí, a día de hoy las cajas son repro. Los están reproduciendo y están súper chulos, los hacen muy bien, trabajan muy fino y trabajan súper bien. Volviendo a la vida el mundo aquí Hyperman. Aquí están las cajas que las hacen ellos. Bueno, está bien. Está súper bien. Para relanzar estas líneas quedan figuras increíbles. Trabajan súper bien. Está la novedad de este año que han traído, que son los Aolines. Muy chulos. Y solo los han hecho Hyperman y es lo que traen este año nuevo. Desde el 68 al 2008 puedes encontrar lo que quieras. Los antiguillos también. Buzos. Por aquí ropa. Para los amantes de Madelman. Es un puesto muy potente este. Mola. Seguimos por aquí. Mira, qué bicharracos. Aquí tenemos cayús españoles, Budle, el mítico de la nariz de payaso con el fallo de molde, que es este. Y luego los de 2 cabezas también. Sí. Yo este le tengo mío de pequeñito. Pues sí, le tengo sin pintar, el mío es negro del todo. Pues le tenía así o con el fallo de la nariz de payaso. Y esto es Kaiju español, ya sabéis, Kaiju en Japón son monstruos, los monstruos que se enfrentaban contra Ultraman, por ejemplo. Yo no lo veía mucho, pero... Sí, bueno, en España eso no nos llegó prácticamente, pero ahora que nos ha invadido tanto también la cultura japonesa y todo el mundo sofubi. Sí. Hay muchos vídeos de Japón en el canal, por si queréis pasaros a echarles un vistazo. Qué cositas. Y bueno, Robocop. A ver, la mítica serie, la de Robocop de Kenner, ¿eh? Mira, Play Big. Si estuviera nos falta Juanjo, el albañil. Play Big, parece antiguo.
Sí, no sé si será... No sé, Rick, parece falso. O falso o... No, serán líneas parecidas a Playmobil, a Airgam, ¿no? Yo creo que sí, ahí como no entiendo yo mucho... Pero... Estas pegatinitas me encantaban, tío. Estas que vienen luego con una... Con una relieve, espumita, ¿no? con una espumita Sí, por con dentro. relieve, ¿no? Sí. Estas para mí son súper nostálgicas. Muy noventeras, ¿no? Ah, sí, no, 80s. 81. Sí. Estas las tenía yo, que las pegaba en las carpetas, en los álbumes. Esta es la... Cuando salió la peli, Ajá. ¿sabes? Esto es uno... Como decirte el programa de mano, ¿vale? De cuando se hacía un montón de papel para el lanzamiento de las películas, hacían guías, fotocromos, cartelería, cosa que ya se ha dejado de hacer. Pues este es de cuando se lanzó la peli del Templo Maldito. En España sacaron este afiche y está muy guay. Lo hay en francés también, lo hay en varios idiomas. Lo hicieron en varios países, está muy guapo. O por aquí, este último guerrero, aunque sea moderno, pero me encanta. Fijaros qué chulo Nosotros somos tan fan de la lucha libre, ya hasta los modernos. Un poquito de Strixar. Hay los Ocean Warriors, que son bootleg. Los de atrás, que están detrás. Ajá. Esos son Ocean Warriors. Ah, mira, bootleg de Strixar. Los Strixar, sí. Mira, ni idea, porque yo Strixar la verdad que... Sí. Cero. Mira, aquí vemos el robotito que hemos visto antes, el original de Takara. Sí. Aquí podemos ver nuestra versión chinosa, que tuvimos en España unos cuantos. Mira, un tocho grande. Y aquí tenemos Transformers, el cassette. Del año 85. Del año 85. Año 85. Qué guapo. Impresionante. Que se metía la cinta. Se metía la cinta y iba volando la cinta y se le metía dentro. Muy chulo, ¿eh? Sí. Luego tenemos algo de PVC, el Superman de Eura, R2 Comic Spain. Siempre le falta la manita a ese personaje. El Hank siempre está manco. Sí. Si os queréis hacer con ellos, ya sabéis que las manitas en los de Dragones y Mazmorras es lo que marca la diferencia de tener más o menos valor, que no os den gato por liebre. Algo de Nancy y Despiece. A ver, Luis, ¿qué has encontrado? Dragon Ball. VHS de Dragon Ball. Dragon Ball ahí. Ahora, para los fanáticos del VHS, que cada vez hay más, sí. Pues Asterix y Obelix. Cubeteo a tope con cosas. Moñocos, indios y vaqueros. Mira. Tex X de Bravestar, de Mattel. Peladito, la figura sí vale muy poquito, pero si ya queremos su petito, sus dos cuchillos, armamento, sombrero, entonces ya la cosa se complica, como todas. Tiene mil cosas. Sí, y bueno, el movimiento funciona un poco malamente, pero es una serie que me encanta, la de Bravestar. Típicos figuras de plástico de indios y vaqueros, maravilla. Iron Boys, gustaban mucho los del Imperio Romano. Había muchísimo, ¿no? Mucha variedad. El mítico Inspector Gadget, también. PVC español, para los que nos veáis desde América, pues sé que os gusta ver cosas exclusivas del mercado español. El Mortadelo de la Mancha, qué guapo. Sí, una edición especial de unas plumas estilográficas de la marca Parker, que sacó este Mortadelo vestido de Don Quijote de la Mancha. Que bueno, más que un Don Quijote, por la armadura parece un soldado medieval. Sí. Más que un Don Quijote, pero bueno, sí, Mortadelo de la Mancha. Pero sí, se le llamó así, de la Mancha. Figuras tipo Dunkin. Por aquí que tenemos, mira, ahí hay un Flash Gordon, ¿eh? Ese es un bootleg. Un Madelman bootleg. Un Flash Gordon muy chulo. Cositas 12 pulgadas de Hasbro. Sí. Noventeras. Yo ya me desenganché de comprar Star Wars. Barajitas. Uy, Rui el pequeño Cid de Danone. Mira. Maravilla. Sí, los juegos. Me acuerdo que diviértete con los divertidos entretenimientos famosos. Qué bueno. Las barajas de Heraclio Fournier. Estas, sí. Festival del Humor, Peter Pan. Estas había de millones de cosas. Ulises 31 de Máster del Universo.
Estamos aprovechando la hora de comer para grabar porque esto estaba todo hasta arriba, o sea, no se podía dar un paso y hemos tenido que esperar a la hora de comer para poder grabar a gusto y que lo veáis todo bien porque si no, no podíamos ni meternos entre la gente. Madelman. Hemos comido deprisa para poder seguir grabando. Mira, le tenía yo el set de submarinista, sí, de hecho tenía el tiburón en perfecto estado y lo vendí hace como 15 años. Joder. Lo vendí como por 100 euros, pero es que Madelman yo creo que los precios han ido para abajo. Ajá. Pero que bueno, hombre, yo lo vendí más barato, pero también ha pasado años. Aquí siempre hay unos cuantos puestos que tienen cositas. El tiburón de Madelman. Una pieza que yo no sé ahora cómo seguirá de buscada, yo creo que bastante, pero que era muy buena pieza. Hyperman. Qué guay. Una cosa chula, ¿eh? Va por los caballos, ¿eh? Son enormes, ¿eh? Sí, sí. Bonitos, ¿eh? Y la nave de Madelman. ¡Buah! Es que me encanta esta nave. Parece la que sacaste tú de... Me encanta. ¿Cuál fue? No recuerdo cuál fue. La colección que salió en kioscos sobre Master del Universo. Ahí la tenéis. Algunos de los caballos vintage. Chulo, ¿eh? Las motos ahí de pajaringados. Una cubeta con la serie 1. O serie 1 y serie 2 de Pressing Catch, las que más se vendieron en España, ¿no? Tuvo hasta la serie 5. Yo tuve Y la 1, 2 y 3 fueron de las que más disfrutamos, yo creo. Osman. Sobres de Montaplex, aún en su bolsa. Y bull de Ocean Warriors. Ocean Warriors de Street Sharks. Sí, sí, bull de. Mira qué majos. Chinosos. Súper chinosos y súper molones. En cajas. Para los Cosmos Street Sharks, no sé si conocíais esto. Están chulos. Algo de Star Wars Vintage. Imperial War. Tenemos a Leia, cazarrecompensas, algo de G.I. Hola, ¿qué tal? Hola. Tenemos cositas de Playmobil Customs, Legos chinosos, algunos, otros originales, mucho Hasbro suelto. Sí, la Silver Series para el 25 aniversario. Mola. Sí, yo las pillé todas en su día y ahí las tengo. Me he quedado con R2 y con Boba Fett Convención de la serie plateada, que son mis favoritos, la verdad. Coleccionismo de ferroviario, muñequitos, cochecitos. Pequeño. Cajas repro de Madelman. Aquí tenemos algún Madelman Cosmic. Muy chulo. Fijaros esta caja de guía Safari también está espectacular. Tiene cositas de Madelman muy chulas y de Madelman Cosmic muy guapas también, ¿eh? Superman de Mego. Siregam. Fíjate. El buzo de Hyperman con su escafandra. Y estos equipos individuales, fíjate, todavía en su empaque original, explorador polar, mola, oficial alemán, qué bonitos. Y soldado americano, tenemos a todos los bandos. Ajá. Mira este cómo mola, este no me gusta a mí. Wow. Chulo, ¿eh? Mola. Está muy como si fuera Superman. Está bonito, ¿eh? Está muy bonito. Moto de Airgun. Pues muy bonito este pseudo Superman de Hyper. Muy bonito. Master Revelation, cosas más modernas. Hot Wheels. Muy bonititas. No pueden faltar los Hot Wheels, ¿eh? Sí. Están en todas partes. Estoy cogiendo el gusto, ¿eh? Sí, ¿no? Tengo cositas, tengo ya... Algunos tienen, ¿no? Hombre, algunas decenas ya han caído. Algunas decenas. Tú sabes bien. Sí. En fin. Estamos en el puesto de Mr. Toy Collector. Venezuela está en la casa.
¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? Bienvenido. Canal de YouTube, muy recomendable también, por supuesto. Vayan a suscribirse, Mr. Collector. Eso bueno, es. Aquí estamos con un poquito de plástico. ¿Qué trajiste? A ver, bueno, tengo siempre las figuritas Rotoplas, que son esas que están allá al fondo. Y bueno, un poquito variado de todo. En esta edición sí tenemos más cositas así de Marvel, de DC, Bandai. Y pues nada, un poquito de cada cosa para complacer. Y la gente fuerte, y las cosas fuertes ya se vendieron lo primerito, ¿no? Trajiste un Ojos de Fuego y voló nada más ponerlo, ¿no? Bueno, tenía 2 Ojos de Fuego. Los 2 ya se vendieron. También algunas cositas de Tortugas Ninja Vintage, pero ya me quedan 4 tortugas nada más. Y así pues. Pero igual está todo variadito. Eso es importante, que siga habiendo afición. Sí, que se trasladen a esa nostalgia, a esos recuerdos que son los que nos hacen olvidarnos un poquito de los problemas cotidianos. Eso es. Estos álbumes de Dragones y Mazmorras, qué bonitos. Qué preciosidad. Serie que me encantaba. De Timon Mas, edición internacional hecha en España, printed in Spain en los años 80. Preciosos. Año 85. Muy bonitos. Y tiene varios. Qué gran serie de Dragones y Mazmorras. Ah, mira, la colección de cromos norteamericana de Master del Universo. Tiene aquí unos cuantos. Soy muy fan de las colecciones de trading cards norteamericanas, de las de Topps, así tengo la de Dios. Y me encantan. Tiene sobrecitos también de colecciones venezolanas. Mr. Toy Collector es de Venezuela y trae cositas Rotoplas y cosas muy interesantes. Algo de Street Sharks. Master del Universo, su especialidad, por supuesto. Juan Brave, ¿cómo estás, tío? Nos vimos en Mazo Toys. En Mazo Toys. Vimos las propuestas que tenían, que eran muy chulas. Sí, sí. ¿Y qué hay de nuevo, viejo? He hecho bastantes cosas, la verdad, como podrás ver. Los mat masones ya los teníamos. Estos son los que veíamos en Mazo Toys. Y mira todo lo que... Las jaboneras de Dr. Diabolic, de los Super Diabolics. Sí. De Airgun. Pues esto es un He-Man Warhammer. Que es pieza única, porque la hice en mi canal de Twitch, modelada con masilla y lijas y limas en el momento. Tiene un cuerpo de Motu vintage original dentro y todo a base de capas y capas de masilla. Y está teniendo tanto éxito que me preguntan tanto por él que lo voy a... Bueno, lo escaneé, está escaneado en 3D. Lo vas a regalar para el canal de Toy Hunter Spain, no me digas más. Y lo que quiero hacer es con las cabecitas de verdad, las originales, porque es cabeza... No, pero mola que sea la cabeza original. Claro, es que es eso. Entonces sí que voy a plantearme... Qué bonito. Voy a plantearme hacer la copia en resina. Para sacar a la venta. Pero con cabezas originales. Y bueno... Un poco lo que te comentaba la otra vez, un poco traer cosas antiguas que nosotros jugábamos de pequeños, hacer un restyling moderno. Las típicas figuras de paracaidista, ¿no? Exacto. Pero mezclado con el Rambo bootleg. Muy bien, ¿esto aguanta unas caídas de unos cuantos metros o no es como aquellas, ¿no? Bueno. Aunque lo he probado, ¿eh? ¿Sí? Lo he probado en el parque, en casa, lo he tirado por y sí que baja. Y sí que baja y mejor, aguanta. Por si acaso cae mal y puede partir una pierna. ¿Y muy chulo con Kinder? Sí. Y el material también es una pasada, ¿eh? Sí. ¿De qué está hecho? Esto es resina. Precioso. La idea es en un futuro, no muy lejano, tras muchas peticiones que he tenido, pues hacer softmovie de este tipo de cosas. Y luego cabecitas de Y las cabecitas, Freddy. esto que lo he hecho en plan un juguetito así sencillo, rápido. La típica Mad Ball que teníamos de pequeños, de el ojo, el cerebrito y todo eso. Y esta tiene la sorpresa, fíjate que te lo enseño. Es un Glow in the Dark. ¡Wow! Mantiene... Le pones luz negra, ¿no? Le pones luz negra y mantiene la
La luz. Bueno, aquí mucho no se ve porque hay luz. Sí, pero bueno, sí. Nos vemos en la siguiente feria de Artoy. Nos vemos. Aquí un poquito de Artoy también. Imanes. Estamos con Chema, que trae un proyecto muy curioso. Mi proyecto se llama A Mars Zone Company, una empresa ficticia de exploración espacial y colonización de Marte. Al más puro estilo Weyland Corp y compañía, ¿no? Todo gira en torno a Marte principalmente. Tenemos unas figuras personalizadas custom de astronautas con un cráneo de calavera. Son hechas a mano y las fabrico con moldes de silicona, colada de resina y luego pintadas con spray y los detalles a mano también. Muy chulo, muy estilo Warhammer 40.000 y un poco esa estética, ¿no? Sí, que muy videojuego, muy bruto todo. Y luego, hablando de videojuegos, te has hecho unos cartuchitos de Game Boy. Exacto, unos cartuchos macizos, no hay juego dentro, no hay circuitería. De momento no. Algún día llegará el videojuego para explorar Marte. Pero el cartucho ya lo tenemos. Y aparte, un juego de rol y gestión en una sola página, donde tienes que sobrevivir en un periodo de la colonia marciana. Te envían allí un tiempo, tienes que sobrevivir, cumplir unas misiones y gestionar unos recursos. Y en una sola página vienen todas las instrucciones y el tablero del juego. Bueno, pues ¿qué más se puede pedir, no? Para 1 o 2 jugadores. Perfecto. Tenemos a la gente de Poliplasticómanos, que están haciendo podcast en directo, la gente de la Mansión del Terror, cosas más actuales, Motu Origins, las Tortugas Ninja de Grayskull, una mezcla increíble entre Tortugas Ninja y Masters del Universo. Esta serie, la verdad que tiene un punto, yo no le voy a meter, pero la verdad que me parece que tiene un punto. Estas cajas sacadas ahora como si fueran los Amos del Universo mexicanos, con el formato con ventana grande. Buenísimo. Robot He-Man, los Amos del Universo. La verdad que igual solo por tener una, ya que es prácticamente imposible para nosotros aquí en España tener una caja de los Amos en este estado, tener una de estas de Super 7, pues no estaría mal. Figuras de monstruos de la Universal, los Gremlins. Tortugas Ninja con estética de cómic, de NECA. Qué bonito, Casey Jones. Están sacando cosas muy chulas. Ahí atacando a la nostalgia. Están sacando cosas modernas muy chulas. No le estoy dando a lo moderno últimamente, ya lo sabéis. Estoy con el vintage ahí enganchadísimo, como siempre. Revista Mundo Masters. Y la Reaction, una figura que 3/4 de pulgada, como las míticas figuras de la Guerra de las Galaxias vintage y demás, son increíbles. Y tenemos de saldo las figuras de Indiana Jones que sacó la gente de Kenner, reeditando las originales del 81. Y a 11,50. Tenemos a Belloc, figura carísima en su versión Mail Away. Indiana Jones, cositas de Funko, Funkos especiales, Funkos de convención. Soy muy fan de Funko, he sido mucho más que ahora ya lo tengo bastante en stand-by, pero he sido muy fan de Funko. Podéis ver en Instagram las fotos de cuando estuve en Everett, en el Funko Headquarter y cosas así locas. Estamos en el puesto de Displays and Toys, increíble estas vitrinas. Novedad la de pequeñita para la primera serie de 12 figuras que salió en el 77 de Kenner. ¿Qué tal, compañero? Hola, ¿qué tal? Ganas teníamos de vernos ya, feria tras feria. Sí, yo me dejo ver poquito, pero en condiciones. A ti es que no te hace falta ya venir a ferias, ¿no? Bueno, una al año no está mal, pero me gusta vernos las caras sobre todo. Porque supongo que con el trabajo que lleva hacer cada vitrina, esto no se puede vender 10 por feria, ¿no? No, luego que no. No vamos a volumen, no. Esto al final es un hobby. Nosotros estamos, pues eso, en mi tiempo libre, me voy haciendo mis vitrinas, mis plazos. De hecho, ahora estoy dando plazo de prácticamente 6 meses.
Porque ya tienes de G.I. de Star Wars, de Master del Universo, lo que te pidan, ¿no? Exacto, lo que me pidan. Ahora mismo estoy trabajando en una de Lego, de 300 de Lego Star Wars, que estará para finales de mes, que la podréis ver en redes. Hice también la de Indiana Jones a primeros de año, que quedó espectacular. Wow, de Indiana Jones, pero ¿para qué formato? Para todos. Okay. Cogió la mitad es de Black Series. Bueno, de las series, le digo ¿Sí? de la serie, del tamaño... ¿De ese tamaño, sí? Sí, la mitad es del tamaño... 6 pulgadas. De 6 pulgadas. Y luego 3/4 también. Y luego 3/4, que había dos colecciones, una tipo retro y una más realista, pues también están incluidas. Pues bueno, fenomenal. Pues nada, si queréis vitrinas, ya sabéis dónde encontrarlas. Goonies, esto ha sido Figurama sexta edición. Nos vamos muy cargados. Ya habéis ido viendo lo que he ido cogiendo en cada puesto, os lo enseñaré todo en un futuro directo. Bootleg mexicano de Berman, además de bootleg mexicano de Thundercats, me ha dado mucho por el bootleg, no sé, estoy así de loco. El segundo He-Man espada luminosa para la colección, porque mejora un poquito la mochila que ya tengo en el otro, un ojos de fuego, lo veis en un directo y en muchos más vídeos, Goonies.